Señores, el juez dice esto no va más. Final del partido, final del juego en Pedro Juan Caballero. En el inicio de la jornada 17 del torneo Apertura. Empataron 2 de mayo, Luqueño 1-1. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para que olora en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Ambos necesitaban ganar porque están en la zona de abajo y se terminaron bloqueando allí. Fue lindo el partido. En un minuto, ahí en los últimos minutos, digo, era ya casi un golpe a golpe. Palau fue a reclamar algo allí al árbitro del partido y yo qué puedo hacer, le dice Juliadosa. Le pedía una explicación, no veíamos nada extraño. Goles tempraneros en el inicio de cada etapa. Vareiro en el comienzo del primer tiempo a favor del 2 de mayo. Marcho después también casi tempraneramente en el comienzo del segundo tiempo a favor del cuadro del Sportivo Luqueño. Allí Auché hablando con Walter González. Ingresó en el segundo tiempo, parecía que podía mejorar un poquito ofensivamente. Allí el cuadro del Sportivo Luqueño, pero no. Pero hay una realidad. Enfrente Luqueño se encontró con la muy buena figura hoy de Servín. Así como en otros partidos por allí tuvo algunas complicaciones. Normalmente tiene buenas tapadas y hoy lo hizo. Una, por ejemplo, allí un cabezazo a Santander, otra a Rodi Ferreira. En el segundo tiempo un par de intervenciones importantes. Para mí de lo más destacado del lado de 2 de mayo. Veremos la TV, los colegas de Tigo Sports a quien eligen como figura del lado del 2 de mayo, pero para mí es Servín, indiscutiblemente. Y del lado del Luqueño habrá que ver quién es el elegido. Se va acercando Brian Ayala a continuación. La verdad que nos vamos un poco tristes. Si somos autocríticos, creo que regalamos los primeros 45 minutos. El segundo tiempo se entró con otra idea que ya el equipo venía jugando. Rápidamente encontramos el empate y lastimosamente las chances que tuvimos las otras chances que tuvimos no las podemos invocar y bueno, creo que es justo este empate acá en una cancha muy difícil que todos saben y realmente a la vez nos vamos un poco contentos porque así como dije recién el primer tiempo regalamos, el segundo tiempo tuvimos muchas más ocasiones que ellos y no la pudimos invocar. También se genera mucho, pero que cuesta, ya sea al delantero o al jugador que le toca estar ahí. ¿Por qué, Brian? Porque es, digamos, el inconveniente en todos los partidos. Y creo que nos falta un poco más esa pizca de suerte, ¿verdad? Que anteriormente, capaz en varios partidos que hemos ganado, no jugamos bien y hicimos el gol que tuvimos. Ahora creo que estamos creando muchas ocasiones más. Y no la estamos invocando y bueno, son rachas, creo que uno quiere salir, obviamente nosotros somos los primeros que queremos salir de esta situación, sabemos que Luque se merece estar ahí arriba, sea en la Copa Internacional y también en el torneo local y bueno, no está pudiendo ser y tenemos que ponerle pecho a esto. Dale. Gentileza de la TV, las palabras allí de Brian Ayala, destacado del lado del Sportivo Luqueño. Lindo partido definitivamente dentro del que se vio en la terraza del país. 1-1, bien decía, regalamos, decía el primer tiempo y fue mejor 2 de mayo en ese primer tiempo. El comienzo principalmente algunas falencias en la zona defensiva. Cortito la primera parte de Carlos Servín porque después ya están los compañeros también para un partido que promete allí en la zona de arriba. Guaraní visitando a Recoleta. Carlos Servín a continuación, gentileza de Tigo. Lastimosamente una pelota parada, una desconcentración no hace negocio el empate, pero bueno, lo importante es que sumamos y bueno, ahora queda una semana de vuelta para seguir trabajando, para tratar de salir de esta situación incómoda en la que estamos. También un punto donde fuiste más que protagonista, muchas intervenciones hoy con la llegada del rival. Sí, uno siempre trabaja para tratar de ayudar al equipo, ¿verdad? Veníamos de partidos muy duros donde recibimos varios goles, entonces uno trata siempre de mejorar cada día y bueno, lo importante es que acá el equipo salga de esta situación en la que estamos, ya que creo que en cada partido que jugamos lo hacemos de buena manera, pero estamos en esa racha donde fallamos o una desconcentración te cuesta caro atrás y nos cuesta mucho hacer los goles. Carlos Servín, también... la figura
del lado del 2 de mayo. Vamos cerrando nuestro trabajo por esta presentación, por este partido. Jorge Casales en los relatos, con Darío en la venta comercial. Nosotros nos vamos porque se vendrá en lo previo un partido que llama la atención y mucho con lo que se fue jugando en la parte previa también con el tema arbitral. A ver qué pasará con ese partido. Se vendrá Recoleta, se vendrá Guaraní a continuación. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos acá nosotros en el Martín Torres para un partido interesante de todo punto de vista, como mencionás, Jorge. Hoy juega el equipo legendario, visita a Recoleta, al Canario. Bueno, se dijo de todo en la previa con relación al arbitraje de Carlos Paul Benítez y hay que ver realmente cómo le va a este árbitro para este partido de hoy. En lo que tiene que ver con afluencia de público, realmente muy poco por ahora la asistencia de los aficionados, tanto de Recoleta como Guaraní, pero ahora estoy girando a la izquierda y estamos viendo ya la bandera en la raza aurinegra. Están llegando los hinchas legendarios al sector visitante aquí en el Martín Torres. De hecho, se espera un lleno interesante, digo, por la capacidad que tiene este escenario deportivo y por lo que responde justamente Guaraní, que está peleando el campeonato frente a Libertad, que hay un margen interesante a favor del Gumarelo, pero esto es fútbol y todo puede pasar. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, Víctor Villalba. Buenas noches, Diego. Renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya terminó el calentamiento de ambos equipos, tanto Recoleta como Guaraní dentro de zona de vestuario. Solamente quedaron los árbitros, que hoy están en el ojo de la tormenta con todo lo que surgió en la previa desde la publicación de Francisco Arce ayer en su estado de WhatsApp. Terminando los trabajos precompetitivos, Carlos Paul Benítez, los jueces de línea, Eduardo Britos y José Villagra. Cuando quieras, Diego, podemos repasar las alineaciones titulares de Recoleta y Guaraní. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. A ver, Víctor, ¿cómo forman los equipos? ¿Cómo forma Recoleta? ¿Cómo forma Guaraní? Adelante, Víctor. Recoleta en el arco, 1 Gonzalo Falcón, la zona defensiva 2 Facundo Echeguren, 3 Luis Cardoso, 23 Juan Núñez, capitán de equipo, 15 Blas Medina. Mitad de cancha, 20 Alejandro Silva, 5 Lucas Romero, 6 José Espínola, 19 Héctor López. En ataque 11 Lucas González y 29 Hugo Sandoval. El equipo dirigido técnicamente por Jorge González. Los suplentes: Nelson Ferreira, Marcos Pereira, Fernando Galeano, Claudio Garay, Gustavo Villamayor, Hernán Pérez, Aldo González, Brian Ferreira, David Colmán, Junior Noguera, David González y Néstor Vareiro. Equipo titular de Guaraní: en el arco 12 Martín Rodríguez, la defensa 37 Daniel Pérez, 5 Mario López, 14 Gustavo Vargas, 32 Alexis Cantero. En el medio 2 Alcides Benítez, 7 Agustín Mansur, 36 Luis Martínez, 26 Diego Fernández, media punta 10 William Mendieta y único delantero 40 Fernando Fernández, capitán del onceno dirigido por Francisco Arce. Suplentes: Marco Jiménez, Wilson Ibarrola, Aldo Maíz, Nicolás Barrientos, Víctor Céspedes, Richard Torales, César Miño, Bruno Piñatares, Juan Patiño, Fernando Román, Octavio Alfonso y Alan Pereira. Diego. Muy bien, correcto, Víctor. ¿Cómo te va, Ricardo F? ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches. ¿Todo bien, Ricardo? Buenas noches, Diego. Sí, espectacular, tranquilo, esperando por un buen partido. Ojalá sea un buen partido, ¿verdad? Que no pase nada raro, que el árbitro pueda tener también controlado el equipo y que realmente todo salga de la mejor manera. Hoy hablábamos, o por lo menos nos comunicábamos con Francisco, o hablábamos de lo que decía Francisco Chiqui Arce en su estado de WhatsApp, que originó realmente una charla importante de lo que puede llegar a pasar el día de hoy. Como teniendo miedo, o no sé si la palabra miedo, pero sí una cierta desconfianza de lo que pueda llegar a ser el arbitraje el día de hoy. Bueno, realmente se dijo de todo justamente en lo previo a este partido entre Recoleta y el equipo de Guaraní. Víctor, ¿qué dijiste hoy en el fenómeno de la siesta en Fútbol a lo Grande? ¿Qué dijiste hoy de este partido, Víctor? Si puedes mencionar, por favor. ¿Porcentaje me decís? No. Lo que dijiste con un penal sobre el final a favor de Guaraní. Porcentaje, 40-60 dije hoy. Y que me gustaría, por la situación, por todo lo que se habló, que gane Guaraní con un penal escandaloso sobre el final, que gane 1-0. 40-60. ¿Vos pensás que ese penal escandaloso se puede dar hoy, Víctor? Y no sé eso, pero sí me gustaría para ver qué se dice después. Pero estoy seguro igual que gana Guaraní, haya o no haya penal escandaloso. Hoy gana Guaraní, Víctor. ¿Gana? ¿Cuánto le diste? 40-60 fue mi porcentaje. ¿Y vos, Víctor? Ricardo, ¿a quién le diste en tu porcentaje? Sí, a Guaraní. A Guaraní. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con el hincha aurinegro, con los hinchas de Recoleta? ¿Van
¿Van llegando a este escenario o no, Víctor? Por ahora no pasa nada. Así es, Diego, veo que van llegando los integrantes de la raza urinera. En este momento ya colgaron la bandera, están los bombos, están los instrumentos y la gente, lógicamente, que en un ratito comenzará a hacer ruido en el sector que da detrás del arco norte del estadio Martín Torres. Lo mismo del lado de Recoleta. Ahí veo que se está subiendo el canario, por ejemplo, Diego, que a vos te gusta mucho, la mascota de Recoleta. Ya se está subiendo hacia la gradería, donde está el público de Recoleta. Una vez más estará animando al equipo vestido de amarillo en la noche de hoy. ¿Vos estás lejos del canario o no, Víctor? Sí, yo estoy en la otra punta, yo vine hacia el lado de Guaraní, Diego, pero ya vi, no, es imposible no distinguir al canario, que siempre anima, que en un rato va a comenzar a bailar seguramente hacia la zona del público del Sportivo Trinidense. Bueno, ¿qué promedio tenés de espectadores acá? Digo, de hecho, Cerro, por lo que yo sepa, nunca vino acá. Perdón, tampoco de Recoleta, dije Trinidense, Recoleta. No, El está bien. canario es la mascota de Recoleta. No, pero te decía en cuanto a promedio de público, porque Cerro nunca ha visto escenario, tampoco vino Olimpia, sí, ya vino Libertad. Pero ¿cuál es el promedio que manejas cuando hay presencia de equipos grandes? Tanto Libertad, que ya lo hizo acá frente a Trinidense, no sé si estuvimos ya en partidos haciendo, Víctor, pero el promedio que manejas aquí en el Martín Torres, ¿aceptable o no? Sí, cuando vino Libertad a mí me había tocado Trinidense Libertad y 500, 600 personas más o menos, lo que es un número aceptable. Hoy no sé si llegamos hasta ahora por lo menos a eso. Yo creo que estamos en 300 personas y probablemente ingrese más gente porque imagino que hay público que todavía ronda en los alrededores como para poder ingresar a los diversos sectores del Martín Torres. Yo creo que vamos a estar en una asistencia de 400 personas más o menos esta noche aquí en Trinidad. Ahora, ese sector de Guaraní, el sector de los legendarios, sector de Vicente, ¿qué capacidad tiene, Víctor, pensás? Y máximo debe ser para 600 personas. Ahí detrás 600 del arco. personas. Sí, máximo. Y aprovecho, vos sabés que te comento una queja de varios hinchas de Guaraní, porque aquí hubo una confusión en el tema de la venta de las entradas, porque se pusieron dos precios diferentes, 30.000 y 50.000 para lo que sería zona de preferencias. Y te comento cuál es la situación. Muchos de los hinchas de Guaraní compraron a un precio de 50.000 pensando que iban a pasar hacia el medio en donde están los asientos con respaldero. Y grande fue la sorpresa cuando al final quedaron todos en la esquina. Es decir, Recoleta decidió vender esta esquina, que son asientos en realidad de grada de cemento, a 50.000 y detrás del arco 30.000. Y para ser honestos, no hay mucha diferencia entre una y otra tribuna. Y al final muchos terminaron quejándose de esa situación porque había un precio diferente. Y al final la visual, la comodidad es prácticamente la misma, pagando 50 o pagando 30.000 del lado visitante. Muy bien, ¿cómo te va, Darío? Buenas noches, Darío. Buenas noches, Diego. Saludo para vos, para todos los compañeros y también para la audiencia de fútbol a lo grande. Por la categoría intermedia empataron 2-2 Guaraní de Fran y River Plate. Muy bien, entonces terminó 2-2 este partido entre Guaraní de Fran y River. Sí, señor, te escucho. Aquí llega don Luis Cacabelos, integrante del departamento de fútbol de Guaraní. Lo escuchamos a don Luis Cacabelos aquí en la zona de preferencia. Nuevamente. Y no sé, pero realmente nos hemos tenido en cuenta por esta nominación y espero que este señor hoy haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? En este fútbol bastante convulsionado últimamente. Don Luis, el deseo de todo futbolero es que hoy pase desapercibido el arbitraje después de todo lo que se comentó. ¿Sería lo ideal para evitar cualquier tipo de comentario después? Y si tiene principios de delicadeza, debería de ser así. Pero este señor no es cuestionado solamente por Guaraní. Varios clubes están muy en contra de sus actuaciones. Pero el fútbol necesita ya un alto. Todo lo que está pasando, el Tribunal de Justicia, que debería de aplicar situaciones como lo que aconteció con un atleta, Benítez el apellido. No hace falta que abunde el porqué de todo lo que hizo y no se tuvo ninguna actuación al respecto. ¿Ninguno de los directivos se manifestó al saber que Carlos Polo va a arbitrar este partido? No, nosotros hemos elevado, es más, ratifico y me sumo a lo dicho por nuestro técnico, ¿verdad? Tenemos varios antecedentes, pero está dentro de la logia de los mimados del fútbol,
que yo no tengo nada contra él como persona, pero como árbitro en sí, amerita que dé un paso al costado ya de por vida. ¿Por qué no le nombran al árbitro que también los perjudicó y estuvo actuando en el partido previo a este? No nos nominaron. Julio Dosa, ¿verdad? Y ustedes saben lo que nos hizo. Un campeonato nos tiró. Y bueno, y así seguimos. Descansan un tiempo, pero después vuelven como grandes hacedores del fútbol. Gracias. Don Luis, un tema que tocaba recién, cambiando de tema, pero lo de Alan Benítez, porque entiendo que se refiere al mensaje religioso que en su momento, años atrás, Conejo fue suspendido como jugador de Guaraní por un mensaje parecido. ¿Esperaba que actúe de oficio el tribunal? ¿Y por qué a veces sí y a veces no? Eso es lo más que yo digo, que se sea ecuánime. El tribunal debe ser ecuánime para quien sea que sea. Olimpia, Cerro, Guaraní, Recoleta. Lo mismo nomás yo pido, porque esa discriminación. Y yo tengo muy apuntado todo. No pierdo la memoria y a Dios gracias todavía no tengo alteroquerosis. Gracias por el tiempo, don Luis. Listo, buen trabajo. Muchas gracias. Así Luis Cacabelos, llegando al estadio Martín Torres, ex directivo de Guaraní, hoy cercano al departamento de fútbol. Muy bien, adelante Juan. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dólar hay un quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 2 de mayo, Luqueño terminó 1-1. Con Toque te queremos ver grande el de Roja. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Ya Vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya Vira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Por Copa Sudamericana, Nacional Potosí será local frente a Guaraní el martes 6 de mayo. El partido va a arrancar a 19. Yander Herrera será el árbitro, repito, el martes 6, 19 horas para Nacional Potosí ante Guaraní por Copa Sudamericana. Descuentos reales en Catedral hasta el 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. Por Copa Libertadores, Talleres de local enfrentará a Libertad al equipo gumarelo con posibilidades de clasificar primero o segundo. El equipo liberteño visita a Talleres el jueves 8 de mayo a las 19. El árbitro, el uruguayo Gustavo Tejera. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. A tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Por Copa Libertadores, Cerro Porteño Palmeiras el miércoles 7 de mayo, 21:30. El árbitro Piero Massa de Chile. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, Naftas, Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Por Copa Libertadores, Vélez Arfield de local ante Olimpia el jueves 8 de mayo a las 19. El árbitro, el brasileño Rafael Clau. Así como el Roja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial de las Roja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores Redes JMC Paraguay. Darío, a las 20:30 arranca 12 de junio Pastoreo. ¿Es así? Sí, señor. A ese horario justamente 20:30 arranca el partido en el Facundo de León Fossati. 12 de junio recibe a Pastoreo. Muy bien, mañana se juega el superclásico del fútbol paraguayo. Cerro Olimpia, Cerro en La Hoya, 17:30. Elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z Mujer, a Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar. Calidad, papasa. Ya se viene en algún instante más el comentario de Ricardo F.
Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentir la verdadera confianza. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmc.org.py y presiona afiliaciones online. Completa los datos Caja Mutual. El domingo para 2 partidos: Nacional Ameliano 18 horas, Arsenio Rico, y a las 20:15 Libertad, Atlético Teperí en la Huerta 20:15. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad es lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo y es presentado por Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Equipos en el terreno de juego, ambos muy concentrados. Estaba observando atentamente el calentamiento de Recoleta con el PF. La forma en que encaran desde que ingresan al terreno de juego, con la seriedad en que lo hacen. Me parece un equipo muy bien trabajado, este de Recoleta, lo que no significa que Guaraní no lo sea, ni mucho menos. Pero para mí es una grata sorpresa ver a Recoleta jugar como juega. Perdió muchos partidos, quizás por no haber cerrado en el momento justo, pero es la forma de jugar que tiene el técnico. Va permanentemente. Quizás con el tiempo también vaya teniendo un poco más de experiencia en lo que es dirigir en primera y cómo se juegan los partidos en primera. No hace falta ganar 3-0. De repente con el 2-0 es momento de decir, tengamos la pelota, no la dividamos, no la perdamos, no nos vayamos a lo loco a buscar un gol más, porque igual 1-0, 2-0, 3-0 te dan los 3 puntos, valen la misma cantidad de puntos. Y Guaraní, que sabe que tiene la gran oportunidad de seguir acercándose al puntero del campeonato, a Libertad. Viene jugando bien, viene ganando bien, que es lo que importa. Le ganó a Libertad, le ganó a Independiente, le ganó la fecha pasada a Nacional y hoy enfrenta a Recoleta, que en la primera parte del campeonato le ganó a Guaraní. Por eso es con un sabor a revancha y con lo que decía también el técnico. Ojalá no se tire todo a la borda y que el trabajo tanto de Guaraní como el de Recoleta sean respetados, principalmente el día de hoy, por el árbitro apuntado, Carlos Paul Benítez. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a tocar la pelota. Recoleta Fútbol Club espera a Guaraní. Fecha 17 del campeonato Apertura. Se dijo del todo lo previo a este partido con relación a Carlos Paul Benítez. Vamos a ver cómo le va al árbitro. Señoras y señores, repito, todo listo. Esto va a arrancar, cronometra Carlos Paul. Va a poner en 0 y arranca. Señoras y señores, va a arrancar el partido. A ver, dame una, Juan. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años, siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Ahora sí, mira el cuarto árbitro. Carlos Paul Benítez autoriza, ya juegan Recoleta Guaraní. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad del terreno, va buscando esa pelota lentamente. Romero juega sobre punta zurda. Está dejando, moviendo la pelota para Sandoval. Este movió sobre la izquierda. Ataca bien el Canario. Pelota marca. Pérez, pelota en costado, lateral. Señoras y señores, pertenece a Recoleta. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ahora corresponde saque de costado, sector defensivo, cerca del banderín, pertenece al legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando que 2 de mayo Luqueño terminó 1-1. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, Empeña Segura, Empeña en La Plata. La pelota para Mansur, juega suavecita, pelota para Pérez, te deja por el fondo, mueve a su arquero, le va a pegar Rodríguez, tiene el Yorúa, bajó sobre punta zurda, entregó moviendo la salida para el jugador Vargas, movió suavecita, pelota al fondo, otra vez tiene Vargas para Guaraní, pelota larga al mitad del terreno.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropares sea 40 años generando soluciones con energía. La pelota para Núñez, tiene para Recoleta, Juan, levanta la cabeza, botín izquierdo, juega sobre la izquierda, está entregando la pelota para Medina, soltó para el fondo, juega para Romero, toca bien Recoleta, cuidado con esta acción, la pelota larga, no dijo el juez, no hay falta, viene marcando en esa zona, López movió para Martínez, toca la pelota Guaraní. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Martínez, juega el balón, dejó Somecita para Manzureste, juega sobre punta zurda. Está dejando la pelota para Vargas, levanta la cabeza, va con el botín derecho, juega Somecita, pelota al medio. Entregó para Fernández, otra vez movió para Martínez, toca bien Guaraní. Viene Willy, dejó de taco para Fernández, juega y peligro. Está sobre la izquierda y peligro, tiene Cantero. Amagó, se mete bien. Cantero para Guaraní, jugó, le va a pegar Martínez, tiene, juega punta derecha, avanza Legendario. Con Toque te queremos ver grande el Roja. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. ¿En quién se desviaba esa pelota en Recoleta, Víctor? En Luis Cardoso, finalmente va al córner la pelota. Muy bien, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Con derecha Mendieta, pero finalmente se la deja el zurdo Diego Fernández. Muy bien, señoras y señores, tiro de esquina pertenece al Aurinegro. Si sos socio de Comercio y Barro, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9%, hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comercio y Barro, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota por arriba al centro, golpe de cabeza, va el rechazo que dice Carlos Paul. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Saque de portería o no? Es córner nuevamente y otra vez Luis Cardoso fue el que le quitó el tiro de esquina. Muy bien, correcto. Será córner, pertenece a la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita del minuto 4 la etapa inicia. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Qué pasa con Carlos Paul, Víctor? Hay advertencia para Daniel Pérez y su marcador Echeguren porque se están tomando. Muy bien, tiro de esquina para Guaraní. Fernández le va a pegar, le pegó, tiró. Golpe de cabeza, va el rechazo. La pelota larga de López, pelota a mitad de terreno. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Mansur y ese remate, Ricardo. Sí, tiene muy buen centro, muy buena pegada Mansur. Intentó, quiso. Un hombre que está dulce con los goles como Vargas, pero el arquero llegó primero. La pelota para el fondo tiene Cardoso, mueve esa pelota, juega para Falcón, sale por el fondo, Recoleta. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Integran Frutos de los Andes PY. A ver con Juan, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, ahí lo indica Diego Iván. El partido aquí en el Martín Torres 0-0. Y su seguro Chaco. 2 de mayo Luqueño terminó 1-1. Llévate ya la moto Mami de Bristol, más planchito de regalo comprando la Buller Cup. Juan, espérame, tiene Fernández para Guaraní, le pegó, tiró, golazo, gol. Diego Fernández, un golazo, tremendo gol de Diego Fernández, la pelota de zurda al ángulo izquierdo en una esquina de ese ángulo, fue a parar la pelota, tremendo gol de Diego Fernández, por el primero para Guaraní, por el primero para el equipo legendario, excelente gol de Diego Fernández. Pero que bien le pegó esa pelota. Excelente el disparo. Tremendo gol de Fernández. Y
pasa a ganar el aurinegro. Ojo que se le aproxima a Libertad. Ojo que se le está aproximando a Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní está ganando Recoleta por 1-0. Monumental. Era mejor Guaraní, estaba jugando, estaba abriendo la cancha, jugando al toque, jugando de primera, metiendo pelotas al área, pero siempre con la intención del arco de enfrente. Recoleta como que no podía salir, no se estaba sintiendo cómodo en el partido y aparece este chico Fernández en una jugada por el sector izquierdo, un remate fenomenal que se le clava en el ángulo al arquero Falcón para hacer quizás uno de los mejores goles también del campeonato. Momento del gol. 5 minutos, primera etapa. La pelota por mitad del terreno, va buscando esa pelota lentamente Alejandro Silva. Movió por el medio, vuelve a ganar Silva. Va por el medio, pelota, la media cante tiene Willy Mendieta, juega para Guaraní. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Golazo de Diego Fernández, está ganando Guaraní, gana por 1-0. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Con esta victoria por ahora, repito, por ahora con esta victoria, ¿cuántos puntos tiene el Guaraní? ¿A cuánto está de Libertad que juega el domingo, Darío? Con esta victoria parcial el equipo de Guaraní se pone a 3 puntos de Libertad, 35 para el puntero, 32 para el aborigen. Muy bien, pelota al fondo, será tiro de portería para el legendario. Llévate ya la moto Mavi de Bristol, más blanchita de regalo, comprando la Buller Cup Radio en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Va ganando Guaraní el partido por 1-0. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El legendario gana por 1-0. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma. Hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota para Willy, se mete Willy Mendieta, pone la pausita Willy. Picó, levantó la cabeza, entregó sobre zona derecha, juega para Pérez, levantó, tiró. ¿Qué pasó en la acción? ¿Qué pasó, Víctor? Ahí. Interceptó finalmente. Picó, levantó la cabeza, entregó sobre zona derecha, juega para Pérez, levantó, tiró. ¿Qué pasó en la acción? ¿Qué pasó, Víctor? Ahí. Interceptó finalmente el volante central Lucas Romero, el centro de Daniel Pérez. Sí, señor, no tenemos una buena visión, Víctor. Vos sabés comprender lo que tiene que ver con este escenario. En el Martín Torres, digo, sobre la izquierda de la cabina. Dificulta mucho la visión. La pelota por el fondo, largo arriba. Sale Núñez para Recoleta. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La notadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Con Juan, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio, calidad de litros, indica Diego Iván. Guaraní le está ganando Recoleta por 1-0. Y su seguros Chaco. ¿Cómo es el partido, Ricardo F? Lindo el partido por la forma que está jugando Guaraní. Ahora Recoleta sintió el impacto del gol en contra y lo sale a buscar. La pelota sobre punta zurda, pelota en costado, será lateral, observa, mira Carlos Paul Benítez, saca de costado, punta derecha para la visita cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En la intermedia Guaraní de Frani y River Plate terminaron 2-2. En mayo, comprando 4 cubiertas Kummo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit asador premium. Kummo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. En UTIC, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos, escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Guaraní está ganando el partido por 1-0. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili
Italia Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. E ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sobre la izquierda en ataque, saque de costado para el Canario. Femay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Femay Flores. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. La pelota sobre punta derecha, tira Alejandro Silva, pone la pausita, Alejandro levantó para Echeguren, pelota, ahora llegó Espínola. Echeguren tira, le pegó, se desvió, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el equipo amarillo. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perfecto, Socorro Ñembú. Ventas al 0983309-813. Redes San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota sobre la izquierda, la marca de López. Desvió esa pelota de zurda, será saque de costado a punta derecha. Viene buscando esa pelota en Echeguren. Saque de costado para Recoleta, puso bien. La pelota para López, tiene Héctor López, pisó, levantó la cabeza. Otra vez dejó para Echeguren, pone para López, qué buena acción. Va a empatar o no, Recoleta en el centro, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere empatar, aparentemente da la sensación, quiere empatar Recoleta, tiro de esquina para el Canario. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le va a pegar Alejandro Silva. Alejandro le va a pegar a esa pelota, le pegó, pelota en el aire. Vino el cabezazo en el hombro. Cae esa pelota en el hombro de uno. Fue de Vargas, Ricardo. Salvó, qué lindo cabezazo. Porque está insistiendo ahora Recoleta, buscando por arriba, buscando por abajo. El arquero que se tiraba a su palo izquierdo, pero el hombro. Alejandro le va a pegar a esa pelota, le pegó, pelota en el aire. Vino el cabezazo en el hombro. Cae esa pelota en el hombro de uno. Fue de Vargas, Ricardo. Salvó, qué lindo cabezazo. Porque está insistiendo ahora Recoleta, buscando por arriba, buscando por abajo. El arquero que se tiraba a su palo izquierdo, pero el hombro de Vargas le dijo que no a las pretensiones de Recoleta. Saque de costado cerca del minuto 13 de la etapa inicial. Por ahora, repito, gana Laurinegro, gana el partido por 1-0. En Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El balón por remedio, toca la pelota, Sandoval se va a equivocar. La pelota para Martínez, tiene Martínez, levanta la cabeza, Botín izquierdo, juega para Cantero. La pelota de Cantero, lentamente Cantero movió, dejó para el fondo para el jugador Vargas. Este juega para Mansur, levanta la cabeza Mansur, juega bien. La pelota suavecita para Fernando. Viene buscando Fernando Fernández. Entregó sobre punta zurda. Entrega bien la pelota para Fernández. Va pegadita a la raya, tiene Diego. Levantó, tiró. Y la marca sobre punta derecha. El defensor de Recoleta llegó peligrosamente Guaraní, Ricardo. Sí, acá hay un golpe fuerte. Acá hay un choque o un golpe. Vamos a ver qué determinación se toma. Guaraní está jugando bien, está jugando rápido, tiene salidas realmente muy buenas con pelotas largas, pero con un receptor siempre y después al área, a cargar, a buscar, ¿por qué no? Rápidamente liquidar el partido. Víctor. Quedó caído Luis Martínez después del salto con Hugo Sandoval. A mí me dio la sensación que en el salto lo termina golpeando accidentalmente, lógicamente, Sandoval a Luis Martínez, pero al momento del movimiento le mete el hombro al costado del rostro, por eso es que quedó sentido Luis Martínez. ¿Cómo lo estás viendo, Francisco Arce? Muy activo, por momentos se sienta, se para, pero está activo el técnico legendario, Víctor. Sí, más que Jorge González. Arce ya se paró un par de veces, ahora sentado de vuelta. Jorge González, si bien es cierto el partido lo está perdiendo Recoleta, por ahora sentado, aunque veo casi un movimiento de brazos permanente del técnico de Recoleta dando indicaciones. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, identifica Diego Iván. Que Guaraní le está ganando Recoleta por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Y arrancó el partido entre el 12 de junio y Pastoreo, Darío. Sí, señor, ahora mismo acaba de arrancar el partido, 20 segundos de juego, 12 de junio, 0, Pastoreo 0. Recordando que Guaraní de Frank y River terminaron 2-2. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Mighty en Americana. La pelota al medio tiene Fernández, movió, entregó para Martínez. Pelota sobre mitad de terreno, pone suavecita esa pelota otra vez para Fernández. Entregó sobre punta zurda. Avanza el legendario. Se mete Cantero, juega para Fernández. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock de hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Saque de costado para Recoleta. Va buscando esa pelota Alejandro Silva. Entregó para Romero. Romero para Silva. Levanta la cabeza Botini, que uno juega suavecita. El pase es muy bueno. Entregando para Espínola. El 6 movió otra vez sobre costado en esa zona del campo de juego. Recupera para Núñez. Va el capitán de equipo. Tiene Juan. Juan movió. Entregó sobre punta sur. Entrega para Medina. Medina por mitad de terreno. Toca Recoleta. Busca Juan. Levanta por arriba. Pelota mitad de terreno. Golpe de cabeza. El rebote a la media cancha. Sale bien Sandoval. Jugó la marca de López de Guaraní. Pelota larga sobre la izquierda. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. 2 de mayo, Luqueño terminó 1-1. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota para Willy. Cuidado con esta, cuidado con esta. ¿Será el segundo gol de Guaraní o no? Entregó bien a Cantero. Magó, le pegó, tiró. La pelota para el arquero, Ricardo. No le pegó bien, no definió bien Cantero, le pegó con la pierna derecha. Era para otra definición, para otro tipo de definición, con más potencia, con más colocación. El arquero estuvo bien en esta Falcón, que en el primer gol no pudo hacer mucho, o después lo vamos a hablar. Muy bien, gana Guaraní por 1-0. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, busca influencer fácil, influencers de sus carreteros. Subí a tu historia de Instagram, foto, video en @fácil_herramientas. Puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo 31 de mayo. Estamos cruzando minuto 18 de la parte inicial de este partido. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Descuentos reales en Catedral, en Farmacias Catedral. Hasta el 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con esta victoria Guaraní o Libertad, en realidad Libertad con esta victoria legendaria se pone a 3. Hay 3 puntos de ventaja. Juega Libertad. El domingo va a jugar frente a Tembetané. La pelota para Fernández. A ver, ganó, se mete Fernández, tiene para Guaraní. Va buscando bien, jugó, pasa al medio, marca Núñez. Pelota a mitad de terreno. Omar Alderete fue titular para el Getafe en la derrota de su equipo 1-0 ante el Rayo Vallecano por la fecha 34 de la Liga Española. La pelota sobre mitad de terreno, juega en esa zona. Se manda arriba, lentamente Lucas González. Entregó sobre la izquierda, puso la pelota, dejando bien para Romero, otra vez Espínola. Este juega para Medina, entregó para Núñez, levanta la cabeza el capitán de equipo. Juan Núñez jugó para su arquero Falcón. Este para el portero de Recoleta. Falcón otra vez movió sobre la izquierda, pone la pelota para Núñez. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón, deliciosamente natural. Pedí tu préstamo pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento. Hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cerquita del minuto 20. Cocido con leche La Pradera en su presentación se hace de 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas a redes @Shell Paraguay. La pelota sobre punta zurda. Avanza Recoleta, tiene bien en esa zona. Medina entregó suavecita, levantó, juega para Sandoval. ¿Puede empatar o no? ¿Puede empatar o no? Sandoval tiene las picas largas esa pelota y nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván. Que Guaraní le está ganando Recoleta por 1-0. Y su seguros Chaco.
¿Cómo ves el partido, Ricardo? Recién un error muy grave entre el central de Guaraní, López, y Pérez, el lateral derecho, que le regalaron la pelota al jugador de Recoleta, que sacó un remate pifiado con la pierna izquierda, pero no se puede entregar un balón de esa manera. Espínola, que le habría hecho acá un golazo a Libertad, probó y si acertaba al arco iba a ser un golazo. La pelota para el fondo, sale el equipo legendario. Record Electric presenta Cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saiga. Así como el albirroja deja todo en la cancha, Chortibif deja su sello en cada corte. Chortibif, sponsor oficial del albirroja. Guaraní gana el partido por 1-0. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Y la pelota para Fernández Josovir, esa pelota de Josovecita para Willy Mendieta. La pelota de Willy, viene Willy, movió, qué pelota para Fernando, qué buena acción, está el segundo, ¿no? Fernández tiene golazo, offside, Ricardo. Sí, picó rápido y picó en posición adelantada después de la mague de Fernández. De Fernando en este caso, pensé que ahí se iba a dar cuenta Diego, pero no lo hizo. Y cuando le sirvió la pelota, Diego Fernández ya estaba en posición adelantada. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Y en esta se levantó la banca de Guaraní como para gritar el segundo, pero inmediatamente el juez de línea levantó la bandera y ahora sí se para Jorge González, preocupado porque no le está gustando nada este primer tiempo de Recoleta. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Te parece si damos a conocer los relevos que tiene Recoleta, Víctor? En la banca tiene a Nelson Ferreira, Marcos Pereira, Fernando Galeano, Claudio Garay, Gustavo Villamayor, Hernán Pérez, Aldo González, Brian Ferreira, David Colmán, Junior Novera, David González y Néstor Vareiro. La pelota al medio, Espínola movió, entregó para Sandoval, va para Lucas González, la marca de López, pelota al medio, el rebote le queda a Romero, puede apuntar al arco, no, cuidado con esta, no pasó nada, va saliendo Fernández, juega para Guaraní, pelota sobre la izquierda. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora, redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Estamos llegando a minuto 22, repito, de este primer tiempo gana Guaraní por 1-0. El pelotazo sonado para el fondo. Viene parando esa pelota Echeguren. Echeguren tiene, movió, dejó suavecita, pica larga, no pudo Sandoval. Pelota de Cantero, juega sobre la izquierda. Cantero levantó, pelota media cancha. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online. En más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Señoras y señores, Guaraní gana por 1-0. En 8 minutos de la primera etapa, 12 de junio y Pastoreo empatan 0-0 por la categoría intermedia. Muy bien, el balón sobre la derecha, avanza el equipo de Guaraní. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Muy bien, señoras y señores, el partido está 1-0. Energygas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. La pelota de Willy tiene, remató, pelota fuera, el remate de Willy, Ricardo. Qué raro en un jugador tan técnico, en un jugador tan exquisito para pegarle tan mal a la pelota como en esta del Willy, que más de uno se preparó para gritar el segundo de Guaraní. Muy bien, el partido está 1-0. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energygas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energygas. La pelota sobre punto derecha, ahora tiene, juega Echeguren, está jugando bien Echeguren, jugó suavecita, pelota al medio para López, otra vez para Echeguren, este juega por el fondo, va saliendo lentamente Luis Cardoso, levantó, tiró, pelota larga, zona derecha, sale Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Diego Iván. El partido está 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
La pelota al medio. Va saliendo Martínez. Juega suavecita. Está dejando bien para Willy. Balón sobre punta derecha tiene. Viene buscando esa pelota. Dejando cortita sobre punta derecha. Toca Legendario. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, en cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Estamos llegando al minuto 25. Va saliendo Vargas. Juega suavecita. Pelota sobre costado izquierdo. Pone la pelota para Cantero. Otra vez para Vargas. Toca la pelota Guaraní. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. 2 de mayo Sportivo Luqueño terminó igualado a 1. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comecipar, solicitando un crédito ordinario, tasa de interés 9,9%, hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. 12 de junio, Pastoreo, sigue 0-0, Darío. Sí, señor, persiste el empate 0-0 en Villalles, 10 minutos del primer tiempo. Muy bien, mañana el superclásico del fútbol paraguayo con Arturo, con Ricardo, con Víctor, los compañeros para mañana. Gran cobertura de Monumental, de fútbol a lo grande, en el superclásico, 17:30, Cerro Porteño Olimpia. Unisal, sede central, España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capia, Teitagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Guaraní por ahora se pone ante Libertad, lo que será el partido de si logra ganar Guaraní, lo que significa el partido entre Libertad y Tempestare. La pelota de Alejandro. No pasó nada. Sale el portero Legendario. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Hablando de Guaraní, juega Copa Sudamericana, visita Nacional Potosí. Está bien en el grupo. Lo va a repasar Darío. En la tabla de Guaraní, Copa Sudamericana viene liderando y está bastante cómodo. El equipo aurinegro en Copa Sudamericana, repito, visita el equipo boliviano a Nacional de Potosí por Copa Sudamericana. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Por Copa Libertadores, Cerro Porteño el miércoles ante Palmeiras. La pelota para Guaraní. Se mete Alcides, le pegó. Tapó el arquero, rebote de Willy. Otro remate y afuera, Ricardo. Bueno, acá ya no quiere entrar la pelota, ¿eh? La jugada de Willy estupenda para dejar pasar el balón para Benítez, que sacó el remate. La pelota que es tapada por el arquero en el rebote. Entra Willy, le pega de primera, vuelve a rebotar. Y el segundo remate del Willy ya fue malo. Pero el primero y el segundo de Guaraní, el primero de Benítez, el primero de Willy, qué cerca del segundo, el conjunto de Francisco Arce. La pelota por arriba, golpe de cabeza de López, pelota suavecita, marca Vargas, pelota arriba, Anita Betorreno. Con Tokio te queremos ver grande de roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Minuto 29. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Cerro Porteño, Palmeiras, el miércoles arbitraje del chileno Piero Massa. Olimpia visita Vélez. Rafael Claus, el brasileño, va a pitar. Vélez Arfes Olimpia. Llévate ya la Motomami de Bristol, más planchita de regalo, comprando la Buller Cup Rayo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos y Seat Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Sobre la izquierda, sector defensivo, será saque de costado para el Legendario. Nacional Potosí, rival de Guaraní, suspendió su partido de este fin de semana en la Liga Boliviana para, según su comunicado oficial, la preparación y el mantenimiento de su estadio. Llegará descansado al partido del martes. Muy bien, tenés la tabla para repasar un poquito, Darío, cómo está quedando la tabla por ahora, que lidera
El equipo legendario justamente tiene 7 puntos. Está cómodo arriba. Y como bien decís, enfrenta a Nacional Potosí que no jugó por la fecha boliviana. Marcamos el tiempo, ¿te parece, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite, indica Diego Iván. El Guaraní le está ganando Recoleta, gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Tiro de esquina para el Canario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota López en la próxima. Alejandro Silva, tiro de esquina. Vamos a ver, es una pelota quieta. Vamos a ver si empata o no. Si empata o no Recoleta. A ver, le va a pegar Alejandro Silva. Alejandro le va a pegar a esa pelota, tiro de esquina. Le pegó pelota al rebote, para cerca del poste derecho. Creo que fue en esa zona. Se metió Cardoso. Luis Cardoso. ¿Cómo? Sí, Luis Cardoso. Ricardo F. Sí, una pelota que parecía no iba a tener mucho peligro, pero después aparece Luis Cardoso para empujar. Claro, ni siquiera remata, le pega la pelota en la pierna a Luis Cardoso. Se va caprichosamente cerca del palo derecho. Pudo haber sido empate para Recoleta de una forma medio rara. Muy bien, la pelota sobre la izquierda, sale Núñez para el equipo de Recoleta. Guaraní lidera el grupo A de la Copa Sudamericana con 7 puntos, lo sigue con 4 Boston River, 3 puntos para Nacional Potosí y para Independiente de Avellaneda. Muy bien, correcto, gracias Darío. Pelota sobre la punta sur, entonces Guaraní visita Nacional Potosí. Si empata o gana, prácticamente se mete en la otra zona. La pelota al arco. Epa. ¿Quién fue Víctor en el remate? ¿Medina? Fue Medina, exactamente, y la quitó al córner Gustavo Vargas. Muy bien, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Ricardo. Bueno, está dejando patear mucho Guaraní ahora a Recoleta, que se acerca, que busca, que quiere, con el más pensante que es Ale Silva. Le va a pegar a propósito, le pega a Alejandro Silva, es un tiro de esquina. A ver, la pelota en el aire, cabezazo defensivo, balón sobre punta derecha, va buscando esa pelota López, tiene el zurdo López, se lleva el balón, juega bien, a ver, está habilitado, Echeguren jugó al medio, epa, de rebote le pegó Romero, se desvió el arquero de Díaz, Ricardo. Bueno, una jugada prácticamente de milagro, también está de Recoleta, el pase para Echeguren que no se animó a patear, pone al medio y así como venía, le pega a Romero y la pelota que la quita el arquero al córner. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó Alejandro. Pelota, lo reclamó Recoleta, no pasó nada, pelota para Baez, falta pita el árbitro, tiro libre para Guaraní. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600, Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Compra al mayor y hace que tu dinero rinde más, el abrazo supermayorista, Mercado de San Lorenzo, Capiata, ruta 1 y ahora también en Capiata, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Muy bien, muy buena sintonía a través de X, a través de Monumental, impresionante la sintonía que tenemos en este partido de Martín Torres. Un saludo para todos los que están en sintonía a través de X, de Radio Monumental, a través del Twitter. La pelota larga sobre punta zurda, saque de costado, pertenece a Recoleta. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo, 20 al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. Señoras y señores, Guaraní gana el partido por 1-0. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertos Cubo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit Asador Premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. 2 de mayo, Luqueño terminó 1-1. En UTIC, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. La pelota para López, empata, no. Echeguren levantó el centro, el arquero Ricardo. Epa, qué manera de errar Sandoval allí en su intento de cabecear la pelota. Acá hay una dupla muy importante que se está armando. López con Echeguren, el lateral que va permanentemente al ataque y lo está haciendo bien.
Es el segundo centro bueno que mete. Es la segunda vez que Recoleta se queda con las ganas. La pelota para el fondo, sale Rodríguez, le pegó, tiró, pelota, sonaron arriba, cerca de mitad del terreno, pelota, noto, arquero, sale Falcón, cerquita del minuto 35. En el Sol Seguro solicita tu póliza del seguro al 021-236-3000 o ingresa a elsolseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Hasta ahora sin tarjetas. Algo llamativo, digo esto porque me va a corregir Víctor, también Ricardo, el estilo de Carlos Paul Benítez de sacar tarjetas. Hasta ahora no hay tarjetas en el partido, me parece, Víctor. Así es, Diego, por ahora sin amonestados este encuentro. Muy bien, la pelota al medio, marcamos el tiempo. Dale, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio, calidad de litros, ahí lo indica Diego Iván. Guaraní gana 1-0. Y su seguros Chaco. Le pegó el Willy, Ricardo. Sí, lo recrimina Fernando Fernández, que inició la jugada prácticamente en su campo y tuvo que picar hasta el área rival. Ahí le pide la pelota, pero el Willy se acomodó. Levantó la cabeza y miró. Tenía opciones. Pérez, que acompañó la jugada, abierto por el sector derecho. Fernando Fernández por el medio. Diego Fernández por el segundo palo y dijo más. Le pegó al arco, le pegó y le pegó mal. La pelota al medio, sale Recoleta, pelota de Echeguren. Echeguren tiene, movió para Romero, juega al 5, levanta la cabeza, juega sobre la izquierda para Núñez. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicahual y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perfecto, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-300-9813. Red San Justo, hierros. Echeguren es de Olimpia, Víctor. Así es, de inferiores de Olimpia a préstamo en esta temporada en Recoleta. Excelente lateral derecho, dicho sea de paso. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota por el medio. Viene buscando Fernando Fernández. A ver, movió sobre la izquierda. No pudo Romero, sale Willy, juega a la derecha. Entregó para el Cides Benítez. Este jugó para Willy. Toca la pelota Guaraní. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la intermedia, Guaraní de Fren River terminaron 2-2. Pastoreo está empatando con 12 de junio, 0-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quintadol. Para cada dolor hay un Quintadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Por ahora con esta victoria, repito, por ahora se pone a 3 Guaraní de Libertad. Libertad juega el domingo frente a Tembetaré. Con toque te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probado ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. En la próxima semana Guaraní visita Nacional Potosí por Copa Sudamericana. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Estamos llegando a minuto 38 de la etapa final de este primer tiempo. En la categoría intermedia, 21 minutos de la primera etapa. Gol de Pastoreo. Ronald Borja pone el primero. Pastoreo de visitante le gana 12 de junio por 1-0. Muy bien, la pelota sobre la izquierda tiene Vargas. La pelota de Vargas. Sale el zaguero legendario. Domina, levanta la cabeza, juega. Viene buscando la pelota suavecita. Pelota al medio para Mansur. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Sí, Víctor. El primer amonestado del encuentro, Diego Fernández, el hombre de Guaraní. Venía forcejeando con el jugador Héctor López de Recoleta. Primero López lo toca a Fernández y justo cuando Fernández lo empuja al jugador de Recoleta, ahí es donde el árbitro ve y por eso es falta a favor de Recoleta y la tarjeta amarilla. Eso le quiere explicar Carlos Paul Benítez, que justo vio esta situación, que fue Diego Fernández el que contactó hacia el jugador de amarillo. Ahora se secó Vargas, le dijo a Línea. ¿Qué cobraste? Le dijo a Línea, Ricardo. No, porque como dice Víctor, los dos se estaban tomando. Y si los dos se estaban tomando y tenés VAR, cuarto árbitro, quinto árbitro, florero, mesita de luz, todo lo que tenés en el arbitraje y nadie te dice nada y algo anda mal. Diego, sí, Víctor, sí, Víctor. Así mismo como decía Ricardo, lo que discute Guaraní es que por qué solo para Diego Fernández, pero en realidad justo estoy cerca de la jugada y
Carlos Paul estaba mirando a otro lado y cuando Fernández lo toca al hombre de Recoleta, ahí recién él se da cuenta y ahí quita la tarjeta amarilla y eso es lo que le estaba explicando al jugador de Guaraní. Bueno, se repone López, se puso de pie. Y al Víctor. final queda en la amarilla, solo para Diego Fernández. Te decía, se puso de pie López, se repone. Sí, ya está listo para seguir. En realidad es que si el golpe no fue tan fuerte, tampoco no da para exagerar, pero obviamente hizo su parte también el hombre de Recoleta. Muy bien, la pelota sobre la derecha, sale Recoleta, pelota mitad del terreno, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad, litros, indica Diego Iván. Que Guaraní le está ganando Recoleta, gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El centro, la pelota, el cabezazo de Ferfer. Viene buscando esa pelota Medina. Está dejando para López, jugó sobre punto zurda. Mueve la pelota otra vez para Alejandro Silva. Alejandro cayó por el piso. Falta, pita el juez. Tiro libre. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Y la potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Finalmente da saque de costado sobre la derecha para Guaraní, punto derecha. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Victory de punta a punta. Conoce más en victory.com.py. La pelota de Fernández levantó el centro. La pelota pasada. No llegó Fernando Fernández, Ricardo. No fue mala la idea de Diego Fernández a Willy, pero Willy se metió muy rápido al área. Era esperar un poquito más, era mirar la forma en que iba a meter el centro Diego y después sí atropellar lastimosamente para las pretensiones de Guaraní. Se metió muy rápido el Willy, muy lento Fernando Fernández. Muy bien, 1-0 gana Guaraní. Nuestro compatriota Mario Tazú marcó 3 goles en la victoria del San Antonio Bulo Bulo por 4-2 ante Independiente Petrolero por la primera división de Bolivia. El San Antonio Bulo Bulo, que es parte del grupo de Olimpia en la Copa Libertadores. A propósito de San Antonio Bulo Bulo con Vélez, lideran el grupo Olimpia. Olimpia visita a Vélez la próxima semana. Fácil es la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en la necesidad de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Estamos llegando a minuto 42 de la etapa final de este primer tiempo. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedrales, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Con el golazo de Diego Fernández, Guaraní gana el partido por 1-0. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. A tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. La pelota sobre la punta zurda. Ahora la tiene, juega Lucas González, girando bien para Recoleta. González amagó, rebota Vargas, cerca de la banderín, saque de costado para el Canario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita del minuto 43. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saiga. La pelota gana para Willy. A ver, Mendieta, Willy movió, juega bien. Para Martínez, le pegó como vino arriba al disparo, Ricardo. No era la mejor forma de definir. Se apuró mucho, la pelota inclusive le queda un poco atrás, por eso tiene que inclinar el cuerpo de la forma en que lo hizo y la pelota por supuesto que se le levanta demasiado. Lo miró Willy, no le dijo nada. Muy bien, pelota al fondo, sale Recoleta. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. A ver qué dice el árbitro, será tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Recoleta. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info Serrana
Vitalidad.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera Calidad Papasa. La pelota para Alcides. Va corriendo Benítez con esa pelota juega bien. Se va de arriba, está solo. A ver, Benítez se amagó, se metió. Le picó larga esa pelota. ¿Qué hizo Ricardo? Se está apurando, Guaraní a la hora de la definición se está apurando mucho y esto le está jugando en contra, parece que están ansiosos para definir. La pelota punta derecha al centro, marca Romero, juega la pelota para Núñez sobre la izquierda, sale para Recoleta. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panalseguros, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online y completa los datos. Caja Mutual. Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite indica Diego Iván. El Guaraní le gana Recoleta por 1-0. Y su seguros Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. ¿Cuántos minutos de adición, Víctor Villalba? 3 minutos más. Muy bien, en la pelota al medio sale Martínez. Suavecita, pelota al medio, juega para Guaraní. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que buscas, lo que estás buscando. Pelota larga, cuidado con esta, paró, le va a pegar Fernández, le pegó, tiró, arriba el techo, se desvió. Es offside finalmente, Ricardo. Pero qué bien que le pegó, qué bien que le pegó con una potencia extraordinaria. El zurdo que tiene Guaraní iba a ser un golazo si es que acertaba al arco. Pasó cerca, bueno, después no valía porque estaba en posición adelantada. La pelota por el fondo, corresponde salida para Recoleta. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu afiliado y tu gran aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Mañana gran cobertura de Monumental de fútbol a lo grande. Mañana, repito, una tremenda cobertura para el superclásico del fútbol paraguayo. Cerro Porteño Olimpia. En la intermedia, 31 minutos de la primera etapa, Pastoreo le sigue ganando a 12 de junio por 1-0. Minuto 47. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota de Martínez fue al vecino. El vecino va a tener la pelota de la APF. Largo esa pelota, la punta sur. Saque de costado para Recoleta. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas y griferías. Accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña segura, empeña en La Plata. La pelota al medio sale Alcides. La pelota de Benítez juega la contra. Buscando el segundo Guaraní. Buscando el segundo a ver si se le da al equipo legendario. La pelota de Willy. Pone el freno, puso la pausita. Willy Mendieta tiene. A ver, Mendieta. Levantó el centro. Viene Alcides, le pegó. Mal remate, tiro de portería. Crystal House, expertos en la colocación de pinos, templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Tiro de portería para Recoleta. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario. Tasa de interés del 9,9%. Hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Señoras y señores, se cierra el primer tiempo aquí en el Martín Torres. Guaraní le gana a Recoleta por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Ricardo, con Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Glasgow. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Víctor. Gracias, Diego. Aquí José María Van Umbeck, del Departamento de Fútbol de Guaraní. Don José María, ¿cómo está para Fútbol a lo Grande? Buenas noches. ¿Cómo vio el primer tiempo la victoria parcial de Guaraní ante Recoleta? Buenas noches. Bueno, estamos jugando bastante bien. Hicimos el gol, que es lo importante. Tuvimos algunas oportunidades que no la pudimos
aprovechar, pero hay que reconocer que Recoleta juega bien también. Yo la sensación que Guaraní pudo llegar a convertir uno más, por lo menos con las situaciones en las cuales agarró desarmado al rival. Sí, yo creo que hubo un poco de apuro, ¿verdad? Porque de repente no estaban bien ubicados todavía los compañeros, o sea, me refiero a que siempre quedamos en offside, ¿verdad? Entonces es como que se demoraba un poco para hacer el pase, ¿verdad? Todavía quedan en offside, ¿verdad? Pero creo que estamos jugando bien, ¿verdad? Y bueno, es un lindo partido. Así que esperamos en el segundo tiempo rematar este partido que es importante para nosotros. Sobre el arbitraje, algo para decir, hasta ahora todo normal, después de todo lo que... Me guardo la opinión sobre Paul. Para después del partido, igual no quisiera hablar. ¿Y para qué? Al final de cuentas hablamos de balde, gastamos saliva al Santo Cohete porque al final vuelve a cobrar un partido de Guaraní, entonces mejor no hablar nomás. Gracias por el tiempo. Así la palabra de José María Banumbeck del Departamento de Fútbol de Guaraní. Ricardo, Diego. Bueno, muy bien. Ricardo, lo que dejó este primer tiempo entre Guaraní y Recoleta, Ricardo F. Sí, señor, lo está ganando el conjunto de Guaraní por 1-0 y lo está ganando bien por lo que hizo dentro del terreno de juego. No voy a menospreciar ni mucho menos el trabajo de Recoleta, pero Recoleta esperó el gol o sintió el gol para poder salir a buscarlo. Como que lo esperó en los primeros minutos hasta que se dio cuenta que seguir esperando era darle mucho terreno a Guaraní. Ya tenía el 1-0 en contra, entonces el tema era salir a buscar, salir a jugarle de igual a igual como nos tiene acostumbrado este conjunto de Recoleta, que cada vez que juega, lo decía antes del inicio del partido, a veces pierden y pierden mal, pero es la forma en que siente el técnico que tiene que jugar su equipo, es la forma en que los jugadores lo hacen, lo desarrollan en el terreno de juego. Pero me parece que hoy también hubo una diferencia de jerarquía entre uno y otro. La tranquilidad que tiene en los pies del Willy Mendieta Guaraní, la tranquilidad que tiene en los pies de Fernando Fernández. Este chico Diego Fernández, que aparte del golazo que hizo, también es muy bueno técnicamente para tocar, para recibir, para mostrarse. El famoso dame que te doy, ¿verdad? Él te la da y espera de vuelta la devolución, no es que se quita de encima la pelota y se desentiende de la jugada. Eso es bueno, eso es positivo. Benítez por el sector derecho, Alcides también haciendo un partido importante, Martínez y Mansur en la contención, más complicada quizás cuando se empieza a decidir Recoleta, ahí empezaron a tener también algunos espacios más amplios para cubrir. Cantero fue y no dañó, Pérez fue y tampoco hizo mucho daño. Entonces en un momento decidieron quedarse, no sé si a pedido del propio técnico o porque ellos se dieron cuenta para qué ir si no vamos a terminar bien la jugada. Hablo de los laterales del conjunto de Guaraní. Y Vargas con López sin tener muchos inconvenientes, aunque perdieron algunas pelotas por arriba. Y también le filtraron pelotas a espaldas a los defensores de Guaraní. Si vamos a Recoleta, Recoleta mostró hoy una muy buena sociedad entre Echeguren y López, el lateral por derecha y el volante por el sector derecho, donde 2 o 3 veces ganaron la línea de fondo y metieron centros importantes. Digo ganaron y metieron porque era uno o era otro, y eso también es bueno cuando se sabe quién va a pasar, quién va a terminar la jugada. Medina no me gustó demasiado. Después Espínola con Romero intentaron sacarle la pelota a Guaraní y tocar rápido. Silva cuando tiene el balón es totalmente diferente, cuando pierde la pelota Recoleta ahí ya le cuesta más el desplazamiento a Alejandro, pero lo hace bien, sigue corriendo, sigue mostrando la calidad de jugador que es, principalmente para filtrar las pelotas, porque tiene esa calidad, tiene la calidad para tocar y después mirando todo el panorama, porque muchas veces el tema no es tanto seguir a la pelota, principalmente a nosotros los comentaristas, sí, al relator no se le puede perder el balón, pero mirar todo el panorama y mirar los gestos de Alejandro, como tranquilo, ¿para qué nos apuramos? ¿Para qué nos apuramos? Toquemos, vamos a construir la jugada. Se notaba cada vez que se apuraban los compañeros y el fastidio después de 2 o 3 advertencias del propio Alejandro Silva, como que si nos pasa por él la pelota se pierde mucho el conjunto de Recoleta y no intenta otra cosa sino jugar apurado. Una cosa es jugar rápido, una cosa es tener velocidad en el juego
y otra cosa es jugar apurado. Y por varias oportunidades, en varios pasajes del partido, Recoleta jugó así, jugó apurado, como que se le estaba acabando el tiempo cuando realmente faltaba mucho o falta mucho. 45 minutos de la segunda etapa, 40 minutos después del gol que le hicieron, más los 3 que dio de recuperación el árbitro. Y ni siquiera sé por qué tanto tiempo de recuperación, porque tampoco hubo mucho control, o se paró el partido por un lesionado, o se paró el partido por una revisión del VAR. Pero bueno, son cosas del arbitraje paraguayo, principalmente de Carlos Paul Benítez, que tuvo una más. 2 jugadores que se tomaban y justo él gira la cabeza cuando el de Guaraní empuja y amonesta solamente a uno. Por eso digo, está el asistente 1, el asistente 2, el cuarto árbitro, el VAR, el A-VAR, el gerente VAR, el secretario VAR, el florero VAR, la mesita de luz VAR. Son muchos para que le puedan explicar lo que pasó en esa jugada a Carlos Paul, que lo único que hizo fue mirar en el momento justo del empujón y sacar la tarjeta amarilla. ¿Para qué se apura? ¿Por qué no espera? ¿Por qué no pregunta? Por eso yo estoy de acuerdo con Vargas cuando se acerca al asistente en ese sector, el que está cubriendo el ataque de Recoleta, y le dice: ¿por qué no cobran las 2? ¿Por qué solamente el final de la jugada? Y hay veces que pasa eso, que se cobra solamente el final de la jugada sin ver cómo inicia la misma, y se terminan cometiendo muchas injusticias. Pero vamos a la parte más importante del fútbol, lo más lindo, lo más emotivo, lo que te cambia la historia de un partido, porque tácticamente también es lo más importante. Hablo del gol a los 5 minutos, golazo del chico Diego Fernández, que lo encuentra mal parado al arquero de Recoleta y se la clava en el ángulo izquierdo. Recordamos el gol de Guaraní, el gol de Diego Fernández en el relato de Diego Iván Ruiz. Tiene Fernández para Guaraní, le pegó, tiró, golazo, gol. Guaraní, Diego Fernández, un golazo, tremendo gol de Diego Fernández, la pelota de zurda al ángulo izquierdo en una esquina de ese ángulo, fue a parar la pelota, tremendo gol de Diego Fernández, por el primero para Guaraní, por el primero para el equipo legendario. Excelente gol de Diego Fernández, pero que bien le pegó esa pelota, excelente el disparo, tremendo gol de Fernández y pasa a ganar el aurinegro. Ojo que se le aproxima a Libertad, ojo que se le está aproximando a Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le está ganando Recoleta por 1-0. Ese gol fue a los 5 minutos y a los 40 y tanto casi otro gol de Fernández. Claro que si entraba lo iban a gritar, pero se iba a anular por la posición de Diego. Pero qué bien juega. Yo le iba a preguntar en la nota que tuvimos en la semana, pero justo entró nuestro cantante de la mesa, Edgar Denis, y después me olvidé y me acordé una vez que terminamos la nota con Francisco Arce. Le quería preguntar dónde lo ves mejor a Diego. Porque Diego Fernández contra Independiente arrancó por el sector derecho, después lo sacan a Willy. Ahí entra Benítez a jugar en esa posición volanteando por derecha y Diego pasa a jugar junto a Fernando Fernández como un mediapunta. Hoy lo vemos arrancando como volante por el sector izquierdo. Jugando bien. Y es interesante ver al jugador cuando tiene la pelota, cuando no tiene la pelota, cómo la busca, dónde se posiciona, sigue la jugada, está comprometido con la marca, y me parece que ese es el punto de Diego Fernández. Creo que si bien hace la función de bajar con su marcador, le cuesta mucho a la hora de la recuperación. Por el físico puede ser, porque es chico, porque es técnico, no es un jugador con fuerza para ir a chocar, para ir a cruzar. Ahora, ¿eso cómo hace Francisco Arce para que el jugador le rinda en las posiciones que él lo pone? Tiene que convencerlo, tiene que enseñarle, tiene que comprometerlo, porque uno lo mira a él con la pelota en los pies
y es un jugadorazo, es lindo, da gusto verlo. Ahora, sin la pelota es el tema. Tiene que hacer el sacrificio, tiene que hacer el trabajo sucio, y mucho no le gusta, porque a los talentosos, a los buenos jugadores no les gusta marcar. Pero tienen que saber, tienen que aprender. Hoy en día el que no corre ya no juega en primera, a no ser que seas un Diego Armando Maradona, que hay uno solo, que hubo uno solo y que va a haber uno solo. Por eso, si no marcás una diferencia abismal, grande, y tenés que sacrificarte. Y cuando no tenés la pelota tenés que ir a recuperarla. Y cuando tu equipo la pierde tenés que ir a buscarla. Y eso creo que puede ser un déficit de Diego. Después, en el partido aparecieron varias jugadas donde o la presentaba Fernando Fernández o la hacía el Willy Mendieta, pero siempre uno de los dos buscando abrir la cancha, buscando pisar el área a la hora de la definición. Hay una jugada donde le pega primero Benítez, donde rebota la pelota porque el arquero la tapa y le pega en el rebote el Willy y vuelve a rebotar, y Willy en la tercera le pegó mal. Hay otra jugada al borde del área donde también el Willy Mendieta tuvo la oportunidad y le pegó, no sé si la agarró muy abajo, le pega de punta, pero se le levanta mucho el balón. Y eso creo que puede llegar a sentirlo después Guaraní en el trámite del segundo tiempo. Recorté también tuvo sus llegadas. Algunas hasta de carambola, como aquella que le pega en la pierna a Cardoso y se le pudo meter en el palo derecho al arquero Rodríguez. Después otras jugadas que en el rebote le tomó mal parado a la defensa de Guaraní y aprovechando los de Recoleta, pero no en la definición. Aprovecharon en quedarse con el balón, pero no aprovecharon a la hora de la definición. Por eso el partido sigue a favor de Guaraní 1-0. Por eso vamos a tener un segundo tiempo, me parece bastante importante, en la propuesta de Guaraní, cómo va a salir a jugar, si va a meter algún cambio, si no lo va a hacer, si Torales lo va a acompañar a Fernando Fernández en un pasaje del partido o de entrada ya en el segundo tiempo. Digo, porque también Willy es fantástico, técnicamente hablando y con la pelota, pero le cuesta a la hora de no tener el balón, y eso se sabe, que en el fútbol moderno, y repito, solamente los muy buenos, los que te marcan una diferencia excesiva, pueden jugar caminando o sin el sacrificio de volver y marcar. Guaraní tiene la oportunidad de quedarse con el partido, sí tiene la oportunidad de quedarse con el partido. A Recoleta lo vi muy tímido y debería pensar en el segundo tiempo en algo más. Uno piensa en Ferreira, ese chico del que nos estaba hablando el técnico, con la velocidad que tiene, que puede lastimar a cualquier defensa. Y por supuesto, algo más le falta a este conjunto de Recoleta para poder dañar el arco defendido por Rodríguez. Vamos a ver entonces las manos de los técnicos, cómo cambian, qué forma de cambiar tienen, y si se anima más Recoleta y si se anima un poquito más también el conjunto de Guaraní, que por más que lo esté ganando, me parece que en algún momento puede poner un delantero más junto a Fernando Fernández. Claro, mete un delantero, gana en velocidad, pierde en la parte pensante, porque Willy es un gran pensante y es muy bueno con la pelota en los pies. Muy bien, correcto, Ricardo F. A ver, Víctor, ¿hay modificaciones o no? ¿Qué pasa, Víctor, con los equipos? Están entrando en este momento los suplentes de Guaraní y de Recoleta. Los titulares, veo ahora Recoleta son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sin cambios. Y ahora está volviendo Guaraní. Retorna primero el arquero, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Y falta el último, que en un rato saldrá. Es Vargas, me parece, el que está faltando y que ahora va a ingresar. Así que ambos equipos sin variantes para el segundo tiempo. Muy bien, en lo que tiene que ver con aficionados, ¿cuántas personas decís, Víctor? Y yo creo unas 500 personas más o menos en total. Mirando así cada una de las localidades entre hinchas de Guaraní y Recoleta, yo creo que llegamos a 500 personas más o menos en esta noche. Me parece que Recoleta suele dar los datos de recaudación, así que vamos a tener ese dato exacto. Bueno, ahí está Carlos Polverete. Por momentos le miró a Francisco, ahí le mira a Francisco. Fíjate, Víctor. Sí que creo que lo mira también. ¿Qué decís, Víctor? Yo creo que ya no, yo creo que ya está todo dicho, ya no hace falta que crucen miradas ni que discutan durante el partido. Me parece que en ese sentido creo que no hay nada más que agregar de todo lo que se dijo este mediodía.
Muy bien, correcto, señor. A ver, Juancito, ya va a arrancar el segundo tiempo. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional Upisa. Calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Arrancó la etapa final de este partido. Aquí en Martín Torres. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por el fondo va saliendo en esa zona. Viene buscando lentamente la pelota Cardoso. Cardoso movió sobre punta derecha. Juega para Alejandro Silva. Levantó, se equivocó Alejandro. Va soltando sobre la izquierda Cantero. Juega para Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la categoría intermedia terminó la primera etapa. Pastoreo le gana de visitante 1-0 a 12 de junio. Muy bien, la pelota sobre punta derecha. Va buscando bien suavecita. Viene Alejandro Silva. Cuidado, cae un hombre de Recoleta. Víctor, ¿quién cayó al piso? Echeguren cobró la falta de Alexis Cantero. Será tiro libre para Recoleta. Muy bien, tiro libre para Recoleta. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Ingresa a www.posta.la. Apostala a ganar, lo cambia todo. Le va a pegar esa pelota Alejandro Silva. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Llévate ya la moto Mami de Bristol. Más blanchito de regalo. Comprando la Buder Cabo Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota larga, suavecita. Le cae esa pelota a Rodríguez. A Martín. Sale el portero legendario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, muy información simplemente. Racing le ganó 1-0 a Newell's. Gol en contra a favor de Racing de Saúl Salcedo. La pelota por el medio. Viene buscando esa pelota Willy. Qué buena acción de Willy. Qué pelota, ¡epa! La marca en esa zona de Cardoso. Sale para Alejandro Silva. El pelotazo largo. Sale Vargas. Marca. Juega para Guaraní. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Sale Pérez. Juega suavecita. Dejó para Martínez. Pelota por media cancha para Willy Mendieta. Otra vez para el fondo Martínez. Está dejando para López. López juega para Mansur. La pelota del argentino. Tiene Mansur. Movió sobre punta derecha. Entregando suavecita para Martínez. Otra vez para Mansur. Levanta la pelota por arriba. Va con el pecho. Juega Medina. Sobre la izquierda pone para Núñez. Pelota larga. Se le va nomás. Saque de costado para Guaraní. Con toque te queremos ver grande el de Roca. Toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque. Probado ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Muy bien, saque de costado, pertenece al legendario. Y en el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. En el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos en la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy bien, la pelota para quién, para Fernando Fernández juega. Entregó, movió la pelota para Willy. Falta, lo toca Sandoval. Víctor. Así es, la falta fue de Hugo Sandoval contra William Mendieta. Le dice que es la última el árbitro del partido al atacante de Recoleta. No hay amarilla. Muy bien, tiro libre para Guaraní. Antonio El Tony Zanabria fue titular y jugó todo el primer tiempo en el empate del Torino 1-1 ante el Venecia por la fecha 35 de la Serie A de Italia. Muy bien, correcto, señor, tiro libre. ¿Quién le pega a Víctor Fernández? Así es, Diego Fernández, el que se acomoda con zurda, con derecha William Mendieta. Muy bien, cerca del minuto 4. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Después te pregunto algo, Víctor, te consulto con relación a Fernández. La pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo. Va buscando esa pelota López. Va cortando la acción Medina. Fernández es de Olimpia, ¿verdad, Diego? Así es, el pase es de Olimpia, él está a préstamo en Guaraní.
Muy bien, la pelota sobre la izquierda. A ver, Martínez, Ferfer movió para Willy. A ver, Fernández, se le pegó esa pelota, rebotó, golpe de cabeza. Juega para Willy. ¿Qué hizo Willy Mendieta, Ricardo F? Y quiso acomodarla, pero no le salió bien. Fernández sigue siendo, hablo de Diego Fernández, lo más peligroso en el conjunto de Guaraní. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro, aceite, indica Diego Iván. El Guaraní le gana Recoleta por 1-0. Y su seguro, Chaco. Acá hay falta de Espínola. Tiro libre para el equipo. A ver, no. Es para Recoleta, Víctor. Así es, tiro libre para Recoleta. Falta contra José Espínola. Correcto, muy bien. Tiro libre para Recoleta. En mayo, comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit asador premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Inuti, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. Inuti, que el futuro lo decidís vos. ¿Qué pasó en el remate, Ricardo? En el remate, en el centro, varios desvíos de cabeza, pero bien el arquero seguro. Muy seguro Rodríguez. El arquero de Guaraní, me animaría a decir que todavía no lo extrañan a Servio. Muy bien, la pelota sobre zona derecha, sale Guaraní, pelota al medio. Vamos a ver, el rebote le queda a Willy, pierde la pelota, juega Núñez. La pelota para el fondo para Núñez, está moviendo su vecina, juega la pelota para Romero, tiene el 5, levanta la cabeza, movió sobre la punta derecha, otra vez sobre esa zona del campo de juego para Cardoso, pelota larga a un costado, es lateral, señores, y pertenece al equipo de Guaraní. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños, en el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. 2 de mayo, Luqueño terminó 1-1. Bema y Flores con usted, los 365 días del año, las 24 horas, General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Pastoreo está ganando el 12 de junio la intermedia, gana por 1-0. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñemby, ventas al 0983-300-9813. Redes San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Alejandro levanta el centro, golpe de cabeza, se mete Lucas González. La pelota de González. González jugó, entregó, movió, soltó. Y el centro largo por arriba. Golpe de cabeza, marca Dani Pérez. Pelota por el medio. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Ataca Guaraní, segundo no. Fernández abrió, le pegó. Tapó el arquero y desvió el tiro de esquina, Ricardo. Buen remate de vuelta. Y viene el arquero. Viene el arquero que tira la pelota al córner, nos da el rebote al costado, directamente la pelota al córner. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la Negra. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Le va a pegar Fernández. Si llega el segundo, me pregunto. Y si llega el segundo de Guaraní, me sigo preguntando. Pelota en el aire. Va buscando esa pelota Fernando. Dejó para Alcides, levantó. La pelota seguro para Falcón. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracur. Para mañana, gran cobertura de fútbol a lo grande. Gran cobertura de Monumental, Radio Monumental para el Superclásico. Cerro Limpio, Limpia Cerro. El partido va a arrancar 17:30. En Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. En marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Guaraní continúa ganando el partido por 1-0. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263. O escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro. Made in
Sudamericana. ¿Qué pasó, Ricardo? Es que la tercera o cuarta vez en el segundo tiempo que se equivocan a la hora de querer asistirse entre Fernando Fernández y el Willy Mendieta. Está desajustada esta dupla. Tienen que ajustarla para quitarle provecho. La pelota de Fernández juega, entregó para Ferfer, movió para Willy. El Willy le robó la pelota, juega, sale Recoleta, pelota para Medina. Materiales para la construcción, Ferro aparece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro aparece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Acá tenía el empate Sandoval, Ricardo. Sí, tenía el empate Recoleta, no fue Sandoval, fue González, si no me equivoco, y no le pegó bien. No le pegó bien, venía también atareado con la marca del defensor de Vargas de Guaraní. Fue González, como dijo Ricardo, Víctor. Así es, Lucas González el que definió. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto indica Diego Iván. El Guaraní gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Acá hay falta, Víctor, para Recoleta. Sí, falta del Pie Benítez contra Héctor López. Muy bien, no hay tarjeta, no. No hay tarjeta. Ricardo. No, tampoco era una jugada para tarjeta. Imagínate que acá le van a decirle todo a Carlos Polo Benítez. Muy bien, será tiro libre. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victory, tecnología en lubricación. Fasi, busca influencer Fasi e influencers ferreteros. Sube tu historia de Instagram, foto o video en @Fasi_herramientas. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. ¿Quién le pega, Víctor? Alejandro Silva. Le va a pegar a Alejandro Silva. A ver, Silva, ¿le va a pegar o no? Sí, señores, Alejandro Silva. Va al árbitro. Mira, observa a Carlos Paul Benítez. ¿Hay o no indicaciones de Carlos Paul? No quiere nada en el área. No quiere complicarse Carlos Paul Benítez. Pelota largo. Golpe de puños del arquero. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina corresponde a Recoleta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Quién le pega, Víctor? Héctor López. Le va a pegar López a la pelota, tiro de esquina. A ver, Alejandro le pegó finalmente, golpe de cabeza. La pelota la marca. Arriba sobre mitad del terreno jugó Medina, baja de cabeza, avanza Recoleta. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón, deliciosamente natural. Guaraní gana por 1-0. Pedí tu préstamo pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. En la intermedia, Pastoreo le gana el 12 de junio por 1-0. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Cambios en Recoleta, camiseta 8, Fernando Galeano, y se retiró Echeguren, y camiseta 36, Brian Ferreira, dejó el campo Hugo Sandoval. Fernando Galeano es lateral izquierdo, así que con este cambio pasa Blas Medina hacia la derecha y Galeano lógicamente se acomoda como lateral izquierdo. Muy bien, correcto, Víctor. La pelota de Ferfer. Viene Fernando Fernández. Movió para Pérez. La pelota zona derecha. Falta. Pita Carlos Paul. Tiro libre para Guaraní. Así como el Albirroja deja todo en la cancha. Jordi Vip deja su sello en cada corte. Jordi Vip, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC. Robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores de Redes JMC Paraguay. Tiro libre para el legendario. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad Fapasa. Le pegó Willy Mendieta, cabezazo, el rechazo. Pelota al medio, sale Guaraní del fondo. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en
más de 1000 slots. Estamos en slotdelsoloonline.com. La pelota sobre la izquierda. Ahora tiene Cantero. Juega suavecita de con suavecita. Pelota por el medio para Mansur. Otra vez tiene Mansur. Recibe la pelota Mansur. Entregó, movió para Vargas. Mansur toca a Guaraní. Buena acción, buena acción. La pelota a la punta zurda. A ver, la tiene Cantero. Movió. Le va a pegar o no. Viene Fernando. Movió Willy. Le va a pegar, le va a pegar. Juega al medio para Fernando el Queso. ¿Qué pasó, Ricardo? Y que sigue mal esta dupla, no se pueden encontrar. Willy Mendieta con Fernando Fernández, siempre le queda atrás, le queda adelante, le queda al costado. No están encajando todavía. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Ferfer le pegó y se tragó el segundo gol, Ricardo. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, estábamos hablando de esta dupla. Ahora Fernando Fernández está con remate, pasó cerca. Se salva Recoleta, que cambió para bien, porque hablábamos hoy de la velocidad que tiene Ferreira, que puede empezar a desequilibrar en el mano a mano. Ahora sí, Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, indica Diego Iván. Que Guaraní sigue ganando, se pone a 3 de Libertad. Gana Guaraní por 1-0. Y su seguros Chaco. La próxima fecha me va a decir Darío. Guaraní contra quién va. Y Recoleta en la fecha 18 del campeonato Apertura. De a poquito se va cerrando a propósito el campeonato Apertura. La pelota sobre la punta derecha, se la saque de costado. A ver qué dice Carlos Polvenite. Y pertenece a Guaraní. En la próxima fecha Guaraní recibe a Cerro Porteño y Recoleta va a visitar a Ameliano. ¡Qué partido! Guaraní Cerro. ¿Dónde es? Por ahora está en el Arsenio Rico. Correcto, Guaraní entonces será local ante Cerro Arsenio Rico. La pelota saque de costado. Viene buscando Willy. La pelota a la punta derecha. Falta pita. No, saque de costado. Pertenece a Recoleta. Calidad es lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. ¿Cómo ves el partido, Ricardo? Lindo, dinámico, bien por Guaraní, que no se meta atrás, ni mucho menos para querer defender el resultado. Recoleta de a poco está saliendo, intenta jugar ahora con más velocidad que lo hizo en el primer tiempo. La pelota de Medina. Medina pone para López, otra vez para Medina. Marca Guaraní, pelota de Cantero. Juega para Guaraní. Arrancó la segunda etapa por la categoría intermedia. Pastoreo le gana de visitante 1-0 a 12 de junio. Muy bien, recordando que Guaraní de Fren River terminó todo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Por acá dolor hay un Quitadol. Espérame, Juan, espérame, porque tiene Benítez. Ataca Guaraní, juega bien. A ver, Cantero pide Willy. La pelota larga, paró. Bueno, regaló esa pelota, Ricardo. Bueno, yo no entiendo qué le está pasando a Guaraní. No entiendo cómo Chiqui Arce lo soluciona este problema. Están regalando todas las pelotas entre Fernando Fernández y el Willy Mendieta. Esta vez la jugada fue muy buena, como corta Benítez. Toca para Cantero, Cantero a los pies se la da al Willy, que la baja para nadie. Desaprovecha el aborigen. Sí, Juan. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota para Alejandro Silva, se equivocó. Va la marca, pelota al fondo tiene Cardoso. La pelota de Cardoso. Cardoso movió sobre punta derecha, ataca Medina, ¿la puede pegar o no? Se mete en esa zona, López va cortando la acción. Y si te juega, avanza Recoleta. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probado ya. Y ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Le pegó. Y el rebote otra vez para el portero. Primero fue Espínola. Fuerte remate, Ricardo. Sí, lo que decíamos, Espínola le hizo un golazo acá a Libertad. Esta vez se encontró el hueco, sacó el remate. Bien por el arquero, aunque haya dado el rebote. Después se recuperó rápido para evitar la caída de su arco. La pelota de Rodríguez, pelota larga para Guaraní. Arriba golpe de cabeza, marca Núñez, juega para Galeano. Juega Recoleta. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Qué pasó con Alcides Benítez? Reclama una falta, Víctor. Así es, reclamaba un brazo de parte de Fernando Galeano. En el forcejeo reciente le hizo el gesto ahí, le hizo el gesto con Carlos Folque con el dedo. Le tocó, que no es para tanto, y ya se levanta Alcides Benítez.
Muy bien, cerquita de los 20. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Bueno, una falta ahí que Carlos Paul cobra, pero no, ahora sí la tarjeta, ¿verdad? Sí, porque le pega sin pelota un puntín. Una tontería de Alejandro Silva. Víctor, amonestado Silva. Amonestado Alejandro Silva, el primero en Recoleta, el segundo en el partido. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, Guaraní gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. 2 de mayo, empató con Luqueño 1-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años, generando soluciones con energía. Mañana el Superclásico, Cerro Limpio, Olimpia Cerro, 17:30 en La Olla. Concurso de cuentos breves de Copecipar, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en copecipar.com.py. Unisal, sede central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Con esta victoria, Guaraní se pone a 3 puntos de libertad. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tus caras con hierbas al ajo, picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto Chacomer, respaldo total. La próxima fecha, Guaraní, local ante Cerro Porteño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. El domingo, Libertad de local frente a Tembetaré. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Llévate ya la Moto Mami de Bristol. Más planchito de regalo comprando la Buller Cup o Rayo a cuotas desde 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saque de costado, punta derecha para el Canario. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A.T. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. La pelota al medio, vamos a ver, tiene Alejandro Silva, juega otra vez para Romero. Romero deposita para Luis Cardoso. La pelota de Cardoso, el balón juega al fondo para Falcón. Falcón movió sobre la izquierda. Pone, deposita para Núñez. Levanta la cabeza el capitán de equipo. A ver qué hace con esa pelota. Jugó más arriba. El rebote pertenece a Pérez. Levanta de zurda, se vuelve a equivocar. Sale Cardoso, sale para Recoleta. Hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Mega descuentos de Punto Farma. Hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Núñez movió, soltó, entregó para Romero. Romero juega, entregó para Cardoso. Levanta la cabeza, Cardoso juega a la punta derecha. Va buscando Alejandro Silva. Levantó, tiró, pelota larga a la otra zona. Marcó Vargas. Viene buscando Medina. Medina tiene, ganó, soltó, se mete, vuelve a ganar. Será saque de costado cerca del banderín. Pertenece a Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Guaraní gana el partido por 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cerca del minuto 24. En mayo, comprando 4 cubiertos Cubo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. En UTIC, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. En Ferreira, en esa zona, Víctor. Sí, por la izquierda se mete Brian Ferreira. Muy bien. Dificulta mucho la visión aquí en cancha Martín Torres. Por eso pedimos disculpa. Es así la cuestión.
La pelota larga arriba sobre punta derecha. Será saque de costado, no. Vuelve a ganar en esa zona Galeano. Juega para Recoleta. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Claudio Garay ingresa camiseta 21, se va José Espínola y Hernán Pérez, número 30, y sale Alejandro Silva. Muy bien. Sí, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, ahí te indica Diego Iván. Que Guaraní gana 1-0. Y su seguros Chaco. Ferreira con la pelota, Ferreira para Romero. Lucas Romero entregó zona derecha. Se mete bien Medina. Medina va a colocar el centro. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Canario. Se confirma que ya se quedaron agotados los sectores de platea y preferencias para el clásico mañana. Informa Cerro Porteño, solamente quedan entradas de gradería norte y gradería novena. Muy bien, a ver, corrió Willy. Llega primero Falcón en la pelota, Ricardo F. Bueno, sigue insistiendo el conjunto de Recoleta, metiendo cambios importantes ahora. Pérez con la calidad que tiene, velocidad todavía sí le da para el fútbol paraguayo, queriendo de alguna manera sorprender. Y Guaraní que se quedó mucho a partir de los 20 minutos. A ver, Ferreira ganó. ¿Qué jugada puso al medio y se pierde Recoleta? ¿Quién desvió esa pelota, Víctor? Cantero. Línea Cantero. Ricardo. No, la jugada fantástica realmente. La jugada fue fantástica, como lo deja en el camino Rodríguez Ferreira y la manda al fondo, pero antes de que llegue, antes que traspase la línea, aparece Cantero, Salvador, para rematar esa pelota y para sacarla. Estilo de esquina o lateral, Víctor. Lateral para Recoleta. Y hay cambio Guaraní, ingresa camiseta 4. Wilson Ibarrola y se retira William Mendieta. Informó. Personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Muy bien. Ibarrola con el número 4 se fue. William Mendieta. Cambian Guaraní, juega. Bema y Flores, con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicahual y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. A ver, estamos cruzando minuto 27. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Flaming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Hasta ahora, Carlos Paul Benítez. Viene bien, Ricardo. Sí, bien, sin problema. De hecho, que nadie dice que él tenga problemas durante el partido. Tiene su minuto de locura y ahí puede liquidar cualquier cosa. La pelota sobre punta derecha. Juega Cardoso. Entregó sobre zona derecha. Movió. Viene bajando esa pelota Medina. Otra vez pelota al medio para Lucas Romero. Tira el 5 Romero. Romero para Galeano. Galeano jugó. Entregó sobre la izquierda. Se mete Ferreira. Ferreira paró. Marca Pérez. Cuidado. Hay un manotazo. El centro de Ferreira. Vino un rebote. Cayó al piso de Guaraní. Víctor. Sí, Daniel Pérez. Y hubo un brazo en el rostro de parte de Brian Ferreira. Fue algo similar al gol que le anularon la vez pasada a Recoleta en cancha de Nacional. Ahí está. Justo estábamos hablando de este señor y empezó a tener su minuto de locura. Esta fue una falta clarísima. Fernández. Tapó el arquero. Rebote Benítez. Y afuera. Afuera el remate de Alcides. No se fue la pelota. Está sobre punta derecha. Insiste Fernando. Gira Fernando. Fernández viene buscando. Ferfer. Está. Cayó. ¿Qué pasó acá? ¿Le falta? Lateral para Recoleta. Saque de costado para Recoleta. Punta derecha. Con toque te queremos ver grande el de Roja. Toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Minuto 29.
San Justo de Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Vintas al 0983-309-813. Red San Justo de Hierros. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La marca de Pérez juega suavecita, juega para Benítez, avanza Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracuria es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Guaraní gana el partido por 1-0. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial y tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va a cambiar Guaraní, Víctor. Así es, camiseta 8, Aldo Maíz. Y el otro es Richard Torales, número 17. Los cambios en el legendario. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, bendiga. Diego Iván. Guaraní gana 1-0. Y su seguro Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Camiseta 8, Aldo Maíz, se retira Diego Fernández. Y el otro cambio, 17 por 40, Richard Torales por Fernando Fernández. Muy bien. Dale, Juan. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en el por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Muy bien, los cambios. Repasamos, ¿te parece, Víctor? Camiseta 17, Richard Torales por Fernando Fernández. Y 8, Aldo Maíz por Diego Fernández. Segundo y tercer cambio respectivamente en Guaraní. ¿Qué te dicen estos cambios, Ricardo? Bueno, yo no lo hubiera sacado a Diego porque me parece que de cara en punta él puede ser un jugador muy importante por la calidad que tiene. Lo sacaron a Willy, lo sacan a él, no tiene ahora grandes filtradores de pelota. Lo van a poner a Torales para correr, para jugar de contra, porque también salió Fernando Fernández. Quiere tapar los costados, sin duda, Francisco Arce, por donde está penetrando el conjunto de Recoleta. Ferreira levanta el centro, se desvió, Vargas desvía, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Víctor? Brian Ferreira. Le va a pegar Ferreira. Repito, la visión dificulta mucho. La visión ahora se juega sobre la izquierda, donde ataca Recoleta. A ver, pelota al medio. Viene bajando, le pegó mal Medina. Tiro de portería para Guaraní. 17 minutos de la segunda etapa en Villa Hayes. 12 de junio cae como local por 1-0 ante Pastoreo. Muy bien, recordando que River y Guaraní de Fran terminaron 2-2. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Precios fijos con los infantiles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG. 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml. 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. 2 de mayo, Luqueño, empataron 1-1. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil es la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. Bueno, acá lanzaron 2 pelotas. Una pelota está en el campo de juego. El árbitro dejó seguir. Pelota en el aire, cabezazo al medio. Epa, ¿qué pasó, Ricardo, aquí? Nada. Absolutamente nada. Hubo un cambio en Recoleta. Este chico es bueno, el 33. Ahora Víctor nos va a decir el nombre ya. González, si no me equivoco. Aldo González, 33. Salió Héctor López. Muy bien, informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Aldo González. ¿Quién se fue, Víctor? Héctor López, último cambio en Recoleta. Correcto, muy bien. Minuto 34. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Descuentos reales en Catedral. Hasta el 50% por call center 627-7000. 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con esta victoria se pone a 3 puntos. Guaraní y Libertad juega el domingo de local ante Tembetaré. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz.
¿Quién está? Galeano es Víctor. Así es, Galeano como lateral izquierdo y como extremo por ese lado Brian Ferreira, así se acomoda Recoleta. Muy bien, correcto. La pelota al fondo sale Núñez, juega la pelota punta derecha, entregó para Medina. En la categoría intermedia hay gol de 12 de junio. Santiago Salcedo pone el 1-1 ante Pastoreo en 17 minutos de la segunda etapa. Bueno, esto evidentemente no contabiliza, porque no está en primera división Sasá. Entonces no contabiliza los goles, Víctor. No contabilizan. Todos los goles del ascenso no son válidos para el récord que tiene Sasá, mayor goleador histórico del fútbol paraguayo. Pero Sí, igual, señor. Pero igual contabiliza para la cantidad de goles que hizo él jugando. Así como Claro, para su carrera sí, pero la estadística de mayor goleador no. Claro, Pelé en la escuela creo que hacía goles y contabilizaban eso también. Romario también, otro que hasta en la playa parece que contaba los goles. Totalmente de acuerdo. Hasta en el carnaval hacía goles y contaba. Pero solamente lo de Sasá en primera división. Sí, señor. Muy bien, para aclarar ese tema, porque mucha gente se pregunta, ¿y qué pasa si Sasá hace? No, solamente primera división. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Diego Iván. Está ganando Guaraní por 1-0. Y su seguro, Chaco. ¿Qué pasó aquí, Víctor? Falta de Claudio Garay contra Aldo Maíz. Muy bien, tiro libre para Legendario. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más. En todas las estaciones de la red Shell Bay. Tiro libre para Guaraní. Récord Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos. Representa y distribuye Récord Electric Saeca. Así como la albirroja deja todo en la cancha, Chorti Vip deja su sello en cada corte. Chorti Vip de sponsor oficial de la albirroja. Mansur, qué golazo, gol. Guaraní, tremendo tiro libre, se había anotado un gol de media cancha. ¿Usted recuerda si Mansur ya había anotado un gol de media cancha? Aquí de tiro libre, no tengo noción ni idea de cuánta distancia de la portería de Falcón. Creo que fue 30, 35, 40 metros. Lo cierto y lo concreto, me quedo con 40 metros de distancia. Tremendo Mansur, tremendo golazo. ¡Qué golazo! ¡Recontra golazo de Mansur! ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní está asegurando el partido. Guaraní asegura el marcador. Le gana Recoleta por 2-0. Monumental. Sacó los talentosos Francisco Arce y eso tenía un mensaje, aguantar el partido y si se puede, por supuesto, de contra, que le toque una al centro delantero que ingresó a Torales y bueno, que le toque y aprovechemos, pero no le tocó, pero Guaraní no tenía la claridad suficiente en ataque, pero hubo una falta cerca del área grande, allí se paró Mansur, sacó un misil imposible para el arquero Falcón y Guaraní de esta manera, de pelota parada, con un golazo, con un poema de tiro libre, lo gana por 2-0. Momento del gol. 36 minutos, segunda etapa. Tiro libre para Recoleta. ¿Quién le pega a Víctor? Hernán Pérez. Le va a pegar Pérez. Hernán, tiro libre. Repito, cuesta un poquito la visión. Le va a pegar Hernán Pérez. Le va a pegar a Zapelolta. Guaraní gana por 2-0. El árbitro va a autorizar Carlos Paul Benítez. A ver, Pérez. Le pegó Hernán Perolta arriba. Golpe de cabeza defensivo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. La pelota al fondo. Tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Galeano.
Le va a pegar Galeano. Tiro de esquina para el Canario. Con Toque te queremos ver grande, Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Ya se fue esa pelota. Tiro de portería para el aurinegro. Así como el Albirroja deja todo en la cancha. Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC. Robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Redes JMC Paraguay. La segunda derrota de Recoleta. Cerro había ganado un partido que generó muchas polémicas, pero Cerro se quedó con la victoria. Ahora está ganando Guaraní. Segunda derrota consecutiva de Recoleta. Este fue el primer tanto en el año de Agustín Mansur, el primero en este campeonato Apertura. Su último gol había sido el año pasado, aquel gol de mitad de cancha ante Libertad. Este tiene que entrar en los mejores goles en Falc TV, Ricardo F. Y tiene un voto. El de Fernández también, el de Diego. No querés meter todos los goles guaraninos, Víctor, ¿te gustó más el primero de Fernández, que fue un golazo, o el tiro libre de Mansur? No, el tiro libre. Para mí el primero fue accidental, Diego. Para mí quiso meter un centro y la clavó al ángulo. El segundo sí un golazo. Nada que discutir. Ricardo. Y es, por eso yo decía, hay que mirar mucho el primer gol. Donde cae parece un golazo la forma en que le pega. Y después mirar la posición del arquero y un poquito más. Ahora este misil de Mansur, sí, qué bien que le pegó. Muy fuerte. Imposible era para el arquero. Antes, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro, aceite indica Diego Iván. Guaraní gana 2-0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Camiseta 16, ingresó Víctor Céspedes, se retiró Alcides Benítez. Y camiseta 29, Octavio Alfonso. Y dejó el campo Agustín Mansur. Muy bien. Guaraní gana por 2-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Ricardo, ¿cómo ves el partido? No, con un Guaraní que prácticamente aseguró con ese segundo gol de Mansur. Mucha fuerza, muchas ganas, mucha voluntad de parte de Recoleta. Pero no le alcanza. Ya no le alcanza el tiempo para poder emparejar el encuentro. Guaraní gana 2-0. Con este resultado Guaraní se pone a 3 puntos de Libertad y le saca 4 de ventaja a Cerro Porteño y 6 a Olimpia. ¿Cuántos puntos suma Guaraní? 32. ¿Libertad cuánto tiene? 35. Muy bien, juega el domingo, justamente el domingo. Juega Libertad Localante Tembetaré. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Completa los datos. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Guaraní gana 2-0. Calidad, que es lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. A ver, Recoleta remata el arco. ¿Quién remató, Víctor? Aldo González. Muy bien, la pelota mansita para Rodríguez. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Guaraní gana 2-0. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Minuto 43. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. Mañana, el Superclásico. Si sos socio de Comexipar, solicita tu crédito ordinario. Tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comexipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES.
bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Minuto 44. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional Pizza. Calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Saque de costado, punta derecha, pertenece a Laurinegro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Guaraní gana por 2-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Saque de costado, sector defensivo, pertenece a Recoleta. Llévate ya la moto Mami de Bristol, más planchita de regalo. Comprando la Buller Cup Rayo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota punta derecha. A ver, la Tigre juega en esa zona Medina. Medina con la pelota, movió, soltó, jugó. Entregó para Ferreira, pone pelotazo largo al fondo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Guaraní 2, Recoleta 0. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. ¿Cuánto de adición, Víctor? 3 minutos más para este segundo tiempo. Muy bien, pelota en el aire, golpe de cabeza, marca Vargas de Guaraní. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Tiro libre para Recoleta. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Bueno, le queda muy poco. 1 minuto al partido. 1 y medio quizás. Hizo lo que pudo Recoleta, pero no lo alcanzó ante el equipo de Guaraní, que encontró ese primer gol, después el segundo para matar cualquier ilusión, cualquier esperanza, y se pone el lindo campeonato con lo que pueda llegar a pasar mañana en el Superclásico y por supuesto el partido de Libertad de Petare. Tiro libre para Recoleta. Este sería el tercer partido en lo que va del campeonato en el cual Recoleta no marca goles. Le pasó en la primera fecha y en la fecha número 9. La pelota al medio, sale el equipo canario. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertos Cubo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Ya termina el partido aquí en el Martín Torres. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llamanos, suscribinos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidís vos. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeño. Ya termina el partido. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. ¡Gol! Guaraní, Richard Tonales define solo la pelota al centro sobre la izquierda, se metió Tonales, solo define al poste izquierdo del arquero Falcón y termina goleando Guaraní este partido, termina goleando el legendario Tonales y el tercero. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 3, Recoleta 0. Monumental. Y estaba entregado porque estaba abierto, porque estaba en busca de la heroica el conjunto de Recoleta. Una jugada bien hecha por Céspedes, por Cantero, por el sector izquierdo. La pelota al medio para que aparezca Tonales, pegándole casi mordido a ese balón, pero igual evitando que pueda reaccionar el arquero Falcón. Y Guaraní en la parte final lo gana por 3-0. Momento del gol.
47 minutos, segunda etapa. Señoras y señores, se cierra el partido. Termina el partido. Guaraní se pone al 3 de Libertad. Libertad juega el domingo ante Tembetarí. Acá ganó Guaraní de visitante 3-0 a Recoleta. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F, con Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Adelante, Víctor. Gracias, Ricardo. Nuevamente nos acercamos a don Luis Cacabelos en medio de la euforia aquí de los hinchas de Guaraní en la zona de preferencias. Don Luis, este triunfo contundente como para seguir soñando con la posibilidad de acercarse a Libertad. Querido Víctor, muy feliz, un triunfo importante ante un viaje que tenemos en el campo internacional, y estas son las cosas que elevan el espíritu, la fortaleza, y sigamos con la misma humildad partido tras partido. Muy feliz, muy feliz. Lo único que sigo sosteniendo es el arbitraje lamentable. ¿No le gustó vaya trabajo? Para nada, no porque haya ganado. Cuando pierdo objeto y cuando gano y cuando están mal las cosas, lo voy a decir también. Este señor tiene que retirarse del arbitraje. ¿Es el manejo del partido, alguna situación puntual que no le gusta? Varias situaciones que no fue ecuánime, no manejó las cosas como deben de manejarse. Bueno, ya de nada vale, de nada sirve, pero toda esta orquestación que se hace pareciera como que nosotros fuésemos el malo de la película. Y lo único que nosotros que bregamos es por que haya fiesta y que el fútbol vaya para adelante. Muy atento a lo que pase con Libertad ahora, a partir de ahora, a mirar todo lo que suceda. Víctor, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Hicimos hoy lo nuestro. Si Libertad, perfecto, es de Libertad. Lo que no coincido también es la programación malísima que se elabora, que se maneja todo por... No tiene que ser así la programación. La programación se tiene que hacer de frente como tiene y que corresponde. Y no aparecer las cosas un 1 de mayo en cuanto a el arbitraje y una serie de cosas. El fútbol no se maneja así. El fútbol tiene que tener respeto y todos los clubes debemos de respetar las normas como tiene que ser. Y no tiene que haber excepción para nadie. Gracias por el tiempo, don Luis. Así la palabra de Luis Cacabelos, integrante del departamento de fútbol de Guaraní. Sigue el festejo aquí de los hinchas legendarios cuando se va retirando el equipo en medio de aplausos, por supuesto, después de lo que fue este triunfo ante Recoleta. Correcto, Víctor. Nosotros esperamos por la conferencia de prensa de los técnicos. Va a ir primero Francisco Arce, después lo va a hacer González, técnico de Recoleta. No estuvo muy de acuerdo, don Luis Cacabelo con el arbitraje. Hoy estaba enojado don Luis desde el inicio, ¿verdad? Desde la siesta, cuando hablábamos con él ya lo notábamos un poco fastidioso a don Luis Cacabelo, y me parece que no le gustó mucho la forma en que se dio a conocer el tema de los árbitros, ¿verdad? Por eso dijo un 1 de mayo. No, la programación del fútbol, decía. Entiendo que es porque Libertad juega el domingo, entiendo que a eso se refería, o que ya no se hace más la reunión de la divisional como era antes. Me parece que esa es la queja de Luis Cacabelos, no precisamente por el tema arbitral. Ajá, pero también está el tema de los partidos, ¿verdad? Por eso creo Guaraní le conviene jugar hoy porque juega el martes. Claro. Totalmente, a Guaraní le convenía jugar hoy porque juega el martes, y a Libertad le quedaba la opción de jugar domingo porque recién juega el jueves por Copa Libertadores. Así que en ese sentido me parece que la programación está bien hecha, por lo menos en esta fecha. Pero entiendo que él se refería a que... ¿Te acuerdas que antes se reunían los delegados? Era toda una ceremonia, incluso íbamos a la cobertura y todo lo demás. Y ahora se programa casi de manera virtual, es decir, ya le avisan directamente a los clubes cuáles son los horarios que le tocan y nadie se puede oponer. Entiendo que a eso más bien iba a su queja. Claro, y si vamos a profundizar un poco este tema
Por lo que decía don Luis Cabello, lo de la vez pasada, lo del lunes pasado también fue llamativo, que el día del partido o un día antes del partido, cuando se fijó un escenario, la cancha del 12 de octubre se cambie tranquilamente a la cancha de Nacional. Yo no me quiero imaginar si pasa eso en un partido definitorio del campeonato o en un partido donde defina una clasificación a Copa o la permanencia de un equipo en primera, que se haga un cambio tan rápido y tan sorpresivo, ¿verdad? Donde los dos se ponen de acuerdo. Ahí también me parece que se apunta a la seriedad con la que siempre habla, o de la que siempre habla don Luis Cabello de Guaraní. Seamos serios, dice siempre don Luis Cabello. A mí me sorprendió muchísimo realmente lo del lunes pasado, un partido que se iba a jugar en Itaguay, que terminó jugándose en cancha de Nacional, donde, bueno, si querés pensar mal, pensás mal realmente. Y hay factores para pensar de esa manera. Evitar el traslado de Cerro, que era el visitante, a Itaguá. Cruzó la calle, estaba en cancha de Nacional. Me parece que si renunció a algo habrá compensado con otra cosa. Recoleta. No se vendieron los boletos para Itaguá, por eso cambiaron también el escenario. Algo había, por eso se tomó esa determinación y mucho más. Pero volviendo al partido, volviendo al encuentro de hoy, la gran victoria de Guaraní. La gran victoria porque hizo el gol en el momento justo, porque si bien sufrió por momentos el partido ante un equipo de Recoleta que es bueno, que es guapo, hizo el segundo en el momento también donde estaba sufriendo más, donde Arce decidió sacar a los talentosos del terreno de juego, a los dos Fernández más Willy, y poner un poco más de marca, poner un poco más de agresividad, tanto en la mitad de la cancha por dentro como en la mitad de la cancha por fuera, para cubrir la subida de los laterales, para no dejar jugar por dentro al conjunto de Recoleta, para ganar rápido las segundas pelotas tan importantes